¿Sale o Todavía no sale? aparece. No sé. Vamos, La tele va. todavía no aparece. Ahí sale el chat, ¿no? Sí. A A ver. ver. ¿Estamos o no estamos? Todavía no sale, Todavía no salimos, ¿no? porque lo tengo acá también en el de la banca. Ahí no estamos. Ahí, Ahí está. ahí va. A ver. Ahí no estamos. Ahí Voy a va. empezar. Acá va a empezar. A ver. Voy a poner. ¿Estamos? Tenemos musiquita. Mira, festejando el 2026. Año nuevo. Esperemos que energías nuevas. A ver. Buenas, buenas. Quiero bajarle un poquito a esto. Si no puedo bajarlo. Ahí. Ah, espera, no puse. ¿No te escuchabas? Ay, no me di cuenta que me estaba Estabas escuchando. repitiendo. Buenas, buenas a todos. ¿Cómo andan? Primer sábado del año. Primer sábado del año, primer vivo del año. Después les vamos a contar si habrá otros vivos este mes. Si es que sabemos. Si es que sabemos. Vamos a poner acá desde dónde viene el vivo. Bueno, lo bueno es que están diciendo que nos ven y nos escuchan bien. Eso es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, por primera vez nos estamos viendo en la tele, porque como se darán cuenta no estamos en blanquita. Así que tenemos una tele enorme. Son muchos estímulos, porque estamos en la compu y estamos en la tele, Bueno, la compu la usamos para leer el chat, más que nada. que nos queda más cerquita. Sí, Y porque- para poder contestar. No, se ve bien en la tele también. Sí. Es la primera vez que vemos un vivo en la tele, ¿no? Para los que no sepan, estamos en la casa de Carlos y Janelli de Rodada Canina. Así que hoy tenemos un poquito más de espacio. Sí, es muy gracioso vernos en la Es más, estamos tele. demasiado apretados, te diría, ¿no? Es que la costumbre de estar en espacio De tan tener chico. poquito espacio. Sí, Ay, mira, yo me puedo correr así de costadito. Bueno, feliz año para todos los que nos están viendo. Mira, Jorge Pras desde España. Doro Vargas, feliz año muchachos y que este año sea lleno de energía para seguir adelante. Un abrazo. Ay, esperemos que sí. Sí, Lapa, no, fuerza que mira que... No. Silapa dice desde Argentina. Hola, Sil. Recién mismo, creo que en un comentario arriba, que sos de Bernal, ¿puede ser? Puede ser. Me parece que leímos eso. Así que si sos de Bernal, sos vecina. Sos del barrio. Nora dice, hola, Gabriel Martín, feliz 2026, felicidades. Enrique, feliz año nuevo. ¿Quién más está? A ver. Samuel. A Samuel, saludos de Whitehorse, Yukon Territory, Canadá. Conocí su canal cuando fueron a Dawson City y los acompaño desde entonces. Mirá. ¡Wow! ¿Qué clima está haciendo ahora en Whitehorse? Porque imagino que debe estar haciendo mucho, mucho frío. ¿Menos cuántos grados está haciendo en Whitehorse, Samuel? Contanos. Enrique dice Villaluro, Gabriel Duarte de Montevideo, feliz 2026, igualmente. Sí, mira, acá puso Sil, es de Bernal. Ah, mira. Acá dice Alfonisa, feliz año, con mucha atención en Venezuela, vimos lo que pasó. Eva dice de Nazca, Perú. Gaby De desde Nazca. Uruguay, desde Uruguay. Están como los dos extremos. ¿Te acordás que cuando fuimos a Nazca nos morimos de calor? Sí, hacía calor. Hacía mucho calor. Y desierto, pleno desierto. Y ahora están también en verano. Así que también debe hacer calor de vuelta. Sí, Nancy dice desde Uruguay, feliz año. ¿Qué más tengo acá? Andro XP1 dice desde Win en Chile, feliz año. Claudia Herrera desde Argentina, feliz año. Hola, Belo y Marto, feliz año. Puso Ariel con un montón de copitas de champán. Bueno, feliz año para todos. Ya primeros días del 2026. Mira, por acá está Pame Dopaso. Hola, Pame. ¿Cómo andás? Feliz año nuevo, chin chin para todos, que tengan un gran año. Isabel La Rosa, hermosa pareja, feliz año. Lo mejor para ustedes, que Blanquita siga viajando con mucha fuerza. Nos conformamos con que empiece a viajar, ¿no? Con que arranque. Ya les vamos a contar también cómo va el tema. Enrique, hola, ¿cómo están todos? Bueno, creo que saludamos a casi todos los que escribieron. No sé si se me pasó alguno. Acá está Adri Link Gamer. YouTube me avisó temprano. Bien. Gracias, YouTube, por hacer una bien. Mira, acá puso Samuel. Menos 30 ahora, hace 2 semanas, menos 40 y menos 44. Ay, no. No, qué frío. Vieron, Blanquita tuvo código, porque se rompió, pero se rompió dentro de todo en la ciudad más cálida de Canadá. Sí. No, por favor. Imagínate estar ahora con menos 40 grados. Y no dentro de un motorhome No menos pod- roto. No podríamos ni abrir el agua.
nada. No, en esos lugares usan los plugs para enchufar los vehículos y que siga circulando el aceite y todo, porque si no se congela todo, es demasiado frío Tiene que tener enchufes en los vehículos, líquidos anticongelante para la mitad del vehículo y todo. y nosotros tendríamos que tener ropa térmica, Y que sí, no tenemos. no. Pam me dice, ¿cómo están? Feliz año. Nosotros bien, estamos bien, esperando que el 2026 traiga mejores noticias y por suerte acá el clima también está mejor. Sí, acá está re lindo. Hace un Eh, poquito de fresquito, pero lindo, o sea, re Sí, agradable. hay días más fresquitos, hay días menos fresquitos, pero estamos bien. Sí, así que bien, estamos bien. No hace menos 40 grados. No, con ganas de que Blanquita arranque, pero tiempo al tiempo. Daniel Guillén dice, feliz año del Estado de México, abrazo grande. Esteban, feliz año desde Vicente López, Buenos Aires. Anaí Rodríguez, feliz 2026, muchos kilómetros vendrán y será una anécdota. Vamos arriba de Uruguay. Bueno, esperemos que así sea. Justo Areva lo dice, hola chicos, feliz año nuevo. ¿Cuál es ahí? Feliz nuevo Sí, año, veo. saludos de Asunción, Paraguay. Me queda más cómodo leer en la tele, me doy cuenta igual. ¿Sí? Sí. Feliz año desde Leandro N. Alem, Misiones. Ahí debe estar haciendo calor ahora. Ahí sí que. ¿Cuántos grados hace en Leandro N. Alem de Misiones? Así Pero- comparamos con... ¿Vos decís que hará más calor que en Buenos Aires que estaba haciendo 38? Y no sé. Es más húmedo, Sí. así que por ahí se siente Sí, más calor. puede ser. ¿No? Sí, eso es verdad. Pero tomás tereré Pero tomás tereré. Bueno, no sé, depende. y comes chipá. Y Eduardo Solís dice, hoy también logré conectarme temprano. Feliz año de Uruguay. Muchos de Uruguay. Muchos de Uruguay, muchos de Argentina. Alejandra... El sur está presente, digamos. Alejandra Juana Melina dice, espero mi saludo, fui apenas en conectarme. No podemos ver los usuarios que están conectados, solo los que hablan en el chat, así que Claro, nos muestra la totalidad de los que están. Por ejemplo, ahora son 108. Pero no nos muestra el nombre de los 108. claro. Teresa dice, muy feliz año, le deseamos de San Bernardo, Argentina. ¿Cómo nos va? Preguntan por acá. Yuki Tamaki dice, hola, feliz año desde Ushuaia, lo veo en unos minutos atrasado. Qué lindo Ushuaia. Qué lindo Ushuaia. Y puede ser que haya tal vez un poquito de delay. Sí. Catalina Acevedo dice, hola desde Colombia. Feliz año 2026, feliz año para vos también. César, hola chicos, feliz año nuevo, me alegro verlos, espero rodando pronto a Blanquita. Hoy nosotros también. Adrianinis dice, aunque no me crean, aprecio mucho, siempre los aprecio mucho, siempre los veo, son buenos humanos, gracias. Mira, 27 grados hace ¿En dónde? en Misiones. Ah, bueno, está bien. Ah, mira, dice Sil que hoy amanecieron con 14 y 10 de térmica, bajó. Bajó. No, venía escribiendo mensajes todos los días, no sé si calor que hace, no se puede estar en Buenos Aires. Hasta se cortó la luz. Se cortó la luz. José Gordillo dice, hola chicos, saludos de Ecuador. Francisco, hace 2 semanas que se la pasa lloviendo. Ah, en Misiones. Ah, claro, era época de lluvias, me parece. La verdad es que nosotros una vez fuimos a las cataratas y desbordaba que no pudimos hacer el del Gomón porque Sí. estaba demasiado alto. Y la otra vez que fuimos, por sequía tampoco lo pudimos hacer porque estaba demasiado bajo el agua. Sí, no tuvimos suerte con el Gomón ese. Nunca lo pudimos hacer. No, de 3 veces que fuimos, ninguna. Balbino Campos dice, feliz año 2026, lleno de salud y la paz del Señor. Qué linda cortina de celebración que tienen. Es la decoración de los chicos de Rodada que le pusieron mucha onda. Yani armó esto para recibir el 2026 y nosotros lo aprovechamos para el vivo. Mira, Liliana dice, feliz año 2026, chicos, deseo que este nuevo año los veamos rodando de nuevo y nos vengan a visitar a Toronto. Mira, tenemos una invitación para Toronto. Ahora vamos a hablar de los planes de este año que recién empieza. Alison dice, desde Montevideo, Uruguay, un gran abrazo. Mundo empresarial, feliz año chicos, qué lindo verlos. Vamos a ver, Liliana, feliz año 2026. Ah, esa es la que nos invitó a Toronto. María Alejandra dice, hola gurises, feliz año nuevo. Me estoy comiendo la pantalla, pero la tengo muy lejos. Sí, Vamos a sacarla. acércatela. Sí, No importa vamos a que se sacarla. vea en la cámara. Vamos a sacarla un poquito. ¿Cómo están? ¿Qué pasó con Blanquita? Extrañamos sus recorridas en Uruguay. Hoy parece nosotros también. primavera. Muy ventoso y fresco. Nosotros también extrañamos las recorridas de Blanquita. De Los Ángeles Adorno dice feliz año nuevo, que este 2026 sea una gran bendición, que pronto Blanquita esté haciendo ruta, saludos y abrazos, feliz de verlos desde Paraguay. Los dos que me quedan y ya puedes empezar a hablar lo que vos quieras. Minerva Guerrero dice buenas noches, bendiciones para ambos desde República Dominicana, mirá, Mira. te vamos a ir a visitar en algún momento. Ay, ¿no? qué lindo. Queremos ir para allá. Un poquito así de playita.
Bueno, creo que ya respondí todos. El último, Nelson Ariel dice: feliz año 2026 desde Punta del Este. Muy bien. ¿Querés que ¿Ibas a empiece contar algo, no? con Blanquita? ¿O querés que no empiece con Blanquita? No Bueno, Hay Ya gente sé. acá que preguntó qué pasó con Blanquita. que les queda un resumen. No, Blanquita se rompió básicamente, no vamos a estar contando todo de nuevo, porque ya venimos a hacer muchos vivos contando. Pero es muy distractiva la tele, ¿no? ¿Se querés que apague? Así lo vemos acá. Sí. Porque nos miramos en la tele y nos quedamos mirando en la tele. Claro. Bueno, ya saben que Blanquita se rompió en Vancouver, que la llevamos de remolque a Tijuana, México. Ahí la revisaron, bajaron el motor, la bomba de aceite estaba rota, eso hizo que se rompiera todo. Así que ahora hay que arreglar el motor. Sí, eso es en resumen porque Blanquita, porque en los videos no está apareciendo Blanquita en ningún video. Hace ya andando. 3 meses. Sí, de lo que sea conociendo lo estamos haciendo de otras formas y no con Blanquita. Y va a seguir siendo así por un tiempo. El tema es que ahora que está el motor desarmado, bueno, empezamos a ver todos los repuestos que había que pedir y los pistones, que era lo primero que teníamos que pedir, acá en México los vendían, pero de una marca que no nos recomendaban porque decían que no eran muy buenos. Y como es básicamente el corazón del motor, es lo que va a estar moviéndose todo el tiempo, tiene que ser bueno. Los de la marca que nos recomendaban que eran buenos no estaban en México para Blanquita, pero sí estaban en Argentina. Así que los compramos en Argentina. O sea, los conseguimos en Argentina y los conseguimos en Turquía. Los únicos 2 lugares donde estaban eran esos. Porque encima los pistones, que son unos cilindros así, no tenían que ser en la medida original de Blanquita, sino que tenían que ser un poquito más gruesos porque el lugar donde van lo vamos a pulir un poco, a cortar para que entren estos nuevos. Y por eso es que no podíamos poner tampoco los originales, que son los más fáciles de encontrar, por así decirlo. Compramos hace como 2 semanas, ¿no? Antes Sí. de Navidad. Los pistones estos en Argentina y ya van 2 intentos de mandarlos fallidos. Unos viajeros argentinos nos recomendaron una página, que es una empresa que se dedica a hacer envíos desde Argentina a Estados Unidos, y podés mandar repuestos. Ellos se mandaron, les salió bien, cotizamos 2 veces para mandarnos los pistones y nos pasaban un precio, el envío express creo que eran 200 y pico de dólares. Sí, y cada vez que le decíamos, bueno, pasame la cuenta para pagar y ya hacer el envío, nos aumentaban el precio como un 50% más. Sí, quedó la última vez que nos pasaron como 300 y pico de dólares. Sí. Entonces, el envío normal ya se demora mucho y para la fecha que llegaría el envío normal tenemos otras opciones. Así que lo que hicimos fue no pedírselo. Encima, como nos agarraron las 2 semanas de las fechas, Las fiestas, miércoles y jueves feriado, ya nadie abría. 2 semanas básicamente perdidas, porque a nivel mecánico no se podía hacer nada. Sí, y ya después que viernes y ya el sábado. La trompeta presente como siempre. Gracias a Esteban Calvo que nos mandó, mira, acá un aporte por YouTube. Muchas gracias. Será usado para reparar la Blanquita. Bueno, estas 2 semanas fueron 2 semanas Sí, perdidas. fueron 2 semanas perdidas. Muchos nos preguntaron también cómo íbamos con los repuestos. Ahora el lunes vamos a comprar. Bueno, pero vamos a contarle. Los pistones es el más importante porque con los pistones y los metales de biela y bancada se puede ya armar el motor. Sí. Eso y las juntas. Con eso al menos ya se puede volver a ensamblar todo. En el mismo tiempo también hay que ir comprando un montón de piezas más, son 20, que hay que ir consiguiendo, mandando y demás, pero la más urgente es el motor para poder rectificarlo y demás. Entonces, bueno. Todas las otras piezas sí ya las encontramos en México. Ya sabemos en qué refaccionarias están. El lunes tenemos que hacer los pedidos para que empiecen a llegar. Estas 2 semanas la verdad que no compramos nada porque no abrió nada. No. Así que no. De hecho tenían muchos cargados en las páginas. Que como hasta el 10 de enero no abrían. No, hasta el 2 o 3. Ah, bueno. Después de la fiesta ya volvían a abrir, pero. No, el 5 abrían. El 5. Después del lunes, después de la fiesta. Así que estamos esperando al lunes para ya sentarnos. Ya Martu ¿Eso? Excel, Cabo, sí. Se armó su Excel con todas las piezas, todas las refaccionarias, los precios, los kits que incluían todo. Así que el lunes es cuestión de sentarse y empezar a hacer los pedidos por cada una y que ya los manden. De lo que consigamos. Ahora hay que volver a cotejar que tengan lo que está publicado en las páginas, que tengan stock, en qué marca lo tienen,
y demás. Así que eso también es todo un proceso, nada es tan fácil. Y para los pistones pedimos a ver si había alguien que viajaba a Estados Unidos. Así que capaz que para después de mediados de enero los tengamos. Recién para mediados de enero podríamos llegar a... Conseguimos a alguien que viene. Nada, entonces no podemos tampoco Es eso. hacer mucho. Hay que esperar, salvo que consigamos a alguien que venga antes y que Sí. lo pueda traer desde Argentina hasta la costa oeste. Pero por ahora no hemos conseguido y la única opción que tenemos es esperar hasta el 15 Sí. que nos traigan los pistones. Desde Los Ángeles hay que hacerlos llegar hasta Tijuana. Una vez que lleguen a Tijuana hay que mandarlo al rectificador y así se puede rectificar el motor con los pistones nuevos. Así que para los que nos preguntaron, ¿para cuándo creemos que vamos a estar nuevamente en ruta? Yo creo que va a ser para febrero. Con suerte. Viento a favor, febrero. Viento a favor, febrero. Empezaríamos de vuelta igualmente. Una vez que esté armado y que ya arranque y todo, nos dijo Mario que a los 15 días hay que hacerle un cambio de aceite, o sea, hay que probar el motor, todo así, ¿no? Hay que usarlo sin exigirlo mucho, a los 15 días cambiarle el aceite. Sí. Así que vamos a estar seguramente por esta zona de Tijuana, porque muy lejos no nos podemos ir. No. La idea es quedarnos por acá para probarlo y hacer ese cambio de aceite. Y la idea después, así a grandes rasgos. Pues esto es vivo, van 20 minutos. O sea, me hiciste resolutivo así, no queda vivo. El 2026 me agarró práctica. Sí, por acá está Mau. Hola Mau Campos. Pragmática. Costa Rica. Ay, qué lindo Costa Rica. Bueno, el otro día justo hablábamos de Costa Rica y decíamos que nos faltó la parte Sí, ya volvemos. del Pacífico. Mira, por acá, ¿cómo es que se llama la cuenta? Calambre en Ruta, nos mandó 1.000 pesos, gracias. Gracias por la ayuda. Los que nos quieran ayudar lo pueden hacer con nuestros enlaces de Mercado Pago o de PayPal o Zelle. Y es mejor que hacerlo por YouTube porque YouTube nos saca más de la mitad se lo quedan ellos, como que lo agarran y es parte de sus ingresos. Así que para los que nos quieran ayudar pueden usar nuestros alias directamente. Y a ver, vamos a leer un par de comentarios. Pame dice, hagamos todos un brindis simbólico por Blanquita, para que arranque y vuelva a las rutas. Ay, ojalá. Para que este sea su nuevo año. A mí me pasó que editando me pasó que editando el resumen que hicimos del 2025. ¿Vieron ese video? El que Martu prometió hacer y cumplió. ¿Querés que pongamos acá? Primera encuesta del día. Primera encuesta. ¿Vieron el video resumen sería? Sí. Ahí pusiste la música de vuelta. Sí. Ahí les preguntamos, a ver si vieron o no el video resumen que hicimos. No tuvo tantas vistas como otros videos, pero queríamos hacerlo para compartirles lo que fue nuestro año 2025. Y bueno, me pasó que viendo ese video fue un poco raro, porque hace como 2 meses y pico que no nos podemos mover y ver como todos los lugares a los que fuimos, cuando nuestro único problema era dónde dormir o qué lugar visitar o cuál no. Y fue como movilizante decir, uy, mira, ya no tenemos esa libertad de... Pero este año va a ser el año en que sí. Sí, tiene que volver a... Mira, por acá Eva Salvatierra puso el video, fue muy emotivo. Qué bueno. Hola chicos, saludos de San Juan, Argentina, dice Patricia. Catalina lo vio, puso lindo. Yolanda Bueno, la mayoría Padres. está poniendo en la encuesta que sí. Sí, Yolanda Padres puso, ya di mi like, muchas gracias. Pónganle un like al vivo, un comentario que ayuda un montón. Daniel Márquez dice feliz año nuevo, muchísimos saludos desde Uruguay. Daniel Márquez. ¿Quién más está por acá? A ver. Eduardo Solís, Tranqui Marte, muchos los queremos, estamos apoyando el vivo completo, aunque Belu nos cuente el final temprano. Enrique mandó ahí unas copitas. Brindis. Pero y tenía un par de comentarios, quería leer los que pusieron mientras estábamos hablando. Y Beth puso felicidades, chicos, bueno. que este 2026 puedan arreglar a Blanquita y así poder verlos nuevamente en las rutas. Daniel dice, los aros del pistón se consiguen en México. El que los compramos venía con los aros. Viene con el kit completo, con aros, seguros. Sí, todo, perno y pernos. y pistón. Así que eso ya viene entero armado de Todo. la marca que nos recomendó el mecánico. Sí. Pero después los metales de piel y bancada, eso sí se consiguen acá en México. No en la marca que nos recomendaron, pero la que hay dicen que han hecho varios y no salieron malos, así que bueno. Sí. A ver qué comentarios más hay por acá. Es que son muchos. Mira, saludos. Gustavo de Quilmes, Belu. Hay más vecinos. Facundo Mena, recién me sumo porque vengo de entrenar. Bien. Bueno, lo bueno es que recién estamos arrancando. Todavía no spoileé nada. Hubieran conseguido ese motor semi nuevo en México, total para lo que te puede durar no pasa nada.
La verdad es que no, porque ya hemos contado que en Argentina no podemos, si modificamos el número de block, podemos tener muchos problemas, así que Sí. preferimos arreglar el que está, además de que el nuestro no estaba tan mal. No, acá en México sí se pueden cambiar fácilmente los motores, no hay que hacer mucho papelerío, tengo entendido, pero para Argentina sí es todo un tema, cambiar el motor, cambiar el número del motor. Si nosotros entramos con un motor que no es de Argentina, es un dolor de cabeza, entonces por eso preferimos arreglar el de Blanquita. Sabemos que cambiar el motor tal vez hubiese sido la opción más rápida, Sí, ni hablar. más Ya fácil. estaríamos en la ruta. O sea, también hay, Sí. hay que decir que el costo del motor nuevo eran $7.000, ¿no? Es más caro, pero más fácil y más rápido. Sí. Si Pero- tenés el dinero, sí. O sea, Sí. lo cambiás y... Pero al ser tan complicado el hecho de que si el día de mañana nosotros volvemos a Argentina y queremos cambiar, queremos venderla con un motor O que si tiene te, otro paran número, si te paran en un control de la ruta o algo, te la pueden retener también. No solo por venderla. así que por eso descartamos directamente el cambio de motor. Yolanda dice, hasta saludos a Rodada Canina. Por acá tenemos Susana Castelucho. Hola Susana, de Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estamos? Bien. Poniéndole onda, ¿no? Daniel dice, excelente. YouTube siempre me avisa cuando suben videos. Es hermoso Costa Rica, chicos. Vivo un año en sueños y se los recomiendo ampliamente. A nosotros nos encantó. Y Hermoso estuvimos país. solo un mes. Fernando dice, ¿cómo hacen para descargar el agua de la camioneta si no la pueden mover? En un balde y la tiramos en el baño, Sí, básicamente. nosotros no tenemos aguas negras, tenemos solo aguas grises, que son las que van de la bacha de lavar los platos o de la ducha de bañarnos. Y tratamos de usar la menor cantidad de agua posible para no tener problemas. Pero la juntamos en un balde y la tiramos Sí. y así vamos Y piloteándola. como tenemos baño seco, hay un bidón así de orina que se tira también en el baño y una bolsa. Sí. Mira, Mau dice, vengan a Costa Rica y voy con ustedes a conocer el Pacífico. Nos encantaría, nos encantaría. Mira, de 66 personas, el 79% vio el video. Bueno, Pero hay un 21% que no vio el video que hay hicimos que de ver. resumen. Hay que ver qué pasó con ese 21%, que lo puede ver cuando termine este video. Sí, y nos ayuda mucho que lo miren además. Y creo que les va a gustar porque es el resumen de todo lo que fue el 2025, que fue un año Un que año pasó de todo. muy intenso. Demasiado intenso. Un año que... Con muchos altibajos, Sí, el más porque intenso. tuvimos 2 temporadas de taller, muchos reencuentros. Le agradecemos acá a Facundo González Menas, que nos mandó ayuda por Mercado Pago. Gracias. Bueno, tuvo muchos momentos muy buenos, muchos momentos muy Un año buenos. como de contrastes, ¿no? Sí, Pasó todo lo mejor. era así como si estuviéramos en Disney en una montaña rusa. Sí, por un lado también decíamos, bueno, ahí estoy poniendo nuestros enlaces ahí con el Magic.ly. Ese link que acabo de poner están todos nuestros enlaces por si quieren suscribirse al newsletter. Por lo que quieren hacer están ahí todos. Fue un año en el que pasaron cosas muy lindas, como que llegamos a Alaska, hicimos muchísimos amigos, o sea, estuvo muy bueno. También pasó lo de Blanquita. Sí. O sea, de un año, 4 meses los pasamos dentro de un taller, literal. Sí, el 25% del año. Me encanta la trompeta, dice Catarina. Es La muy tenemos graciosa. acá preparada, así que cuando alguien nos manda un aporte, lo ponemos. Sale la trompeta a jugar en primera. Pero bueno, fue un año sí difícil. Sí. Nos hizo desafiarnos. Tampoco podemos decir que haya sido un mal año porque hicimos un montón de amigos. No fue un mal año. Fue una película con un final inesperado que te deja como de esas películas o series que decís, no me esperaba este final. Claro, estuvo bueno todo el transcurso de la película y el final fue trágico, ¿no? Claro. Decís, pero ¿por qué tan Pero ¿por trágico? qué si no hace falta hacer todo eso? Nah, pero bueno, Podía ser mejor. Así todo, entre todo lo malo, también pasaron cosas muy buenas, No, ¿no? O obvio. sea, es... Y si no hubiese pasado lo que pasó, no hubiésemos conocido un montón de gente, no hubiésemos pasado acá Navidad y fin de año. No, hubiéramos estado en Estados Unidos, seguro. Así que todo pasa por algo, ¿no? Sí. Ahí perdí el imán de... Ah, sí, Belu ahora tiene un nuevo imán para el micrófono. Sí. Entonces cada tanto me lo miro porque como no es el imán original, los micrófonos que tenemos nosotros tienen un clip para agarrar así la ropa, pero con el clip se dan vuelta. Entonces, ahora está con imán, que ese es el imán original. Y Belu tiene un imancito que teníamos en la camioneta para que no se caiga el micrófono. Mira, por acá María del Carmen Correa dice buenas tardes, noches, Belu, Martu. ¿Cómo andas, Mari?
Ahí me pasó nuestro PayPal. Ignacio, faltan 90 me gusta. Vamos, gente, todos a poner me gusta. Perdón que corrector no he jugado. Viví un año en Quepos, Costa Rica, y por eso se los recomiendo. Eso es lo que quise decir. Mira, ¿en qué pos? Bueno, ya Fuimos. tenemos que volver en algún momento para conocer un poco más. Porque Costa Volveremos. Rica daba para 2 meses tranquilo. Lo conocemos 3 a Mau también. de paso y nos vamos para el Sí. mar. Pasa que nosotros, cuando entramos a Centroamérica, cuando cruzamos, ya armamos un poco la ruta para poder llegar a Alaska y que no nos pase que nos quedemos muchos meses en un país y después nos falte tiempo para llegar y tengamos que correr mucho. Entonces distribuimos más o menos el tiempo como para poder disfrutar todos los países y conocer lo que más nos llamaba la atención. Pero nos quedaron lugares por conocer en todos los países. Y sí. Lo bueno, te queda un motivo para volver el día de mañana, ¿no? Sí. Sí. Quién sabe si en el 2026 nos volvemos a Costa Rica. ¿Quién sabe? Nosotros no lo sabemos. Pero Si todo hay alguien que tenga la posibilidad de ver el futuro. nos avisa. ¿Cuándo arranca Blanquita? Así no sufrimos más. Mira, por acá Cata pregunta, ¿qué hicimos el 31 de diciembre, Belu? Bueno. Espera, voy a poner una cosa. Me gustó mucho el video y lindo cómo encontraron toda esa gente que les ha dado una mano enorme ni que decide el matrimonio canadiense. Nancy, a que leer ese comentario. Totalmente. Ahora sí puedes leer el otro. Puedo responder, contar perdón. qué hicimos. El 31 de diciembre nos vinimos a Tecate desde Tijuana. En Navidad pasamos acá. Sí. Y después nos fuimos. En la casa de Carlos y Janelli. Con los chicos de mi casita nómada. Con los chicos de mi casita nómada. Pasamos acá el 24 y el 31 también. Hicimos juegos. Bueno, ya van a ver igual el video. El de Navidad ya lo vieron. El de Navidad ya lo vieron. Ahí más o menos tiene un adelanto. Después nos fuimos y Carlos se iba a ir a Mexicali, los chicos ya se iban también para la Baja. Y al final se quedaron todos. El 29 nos mandó un mensaje y dijo, chicos, nos vamos a quedar, ¿quieren venir? Y dijimos, bueno, sí, si estábamos solo en la camioneta. Además nos fuimos a la camioneta y no sé si porque la camioneta está rota, porque son muchos meses adentro del taller por un cúmulo de cosas, pero estábamos re deprimidos los dos. Y fue como, bueno, sí, vamos sin dudarlo, ¿no? Así que nos vinimos para acá, pasamos el 31, también haciendo juegos, divirtiéndonos. A las 12 bailamos, nos sacamos fotos con el 2026. Bueno, las fotos ya las subimos a nuestro Instagram, que es @caminandoelmundo. Sí, que por suerte David es fotógrafo, así que sacó buenas fotos, ¿no? Sí. Y quedamos todos bonitos. No es que salieron así movidas, cualquier cosa. No, sacó lindas fotos. Ya, vamos a esperar. ¿Qué vas a hacer? Tengo dos, mira. Uno para Nicolás Medina, que nos mandó por Mercado Pago, gracias. Y... rompiste todo. Ahí está, Ignacio Avendaño, que también nos mandó ayuda. Muchas gracias. Todo será usado en Blanquita para que vuelva a rodar. Para comprar las piezas el lunes. El lunes ya nos vamos a sentar. Bueno, y año nuevo eso. Nos pasamos bien 31 divirtiéndonos. primero acá, comiendo mucho. 31 primero, 1, 2 y vamos por 3. Sí, hoy fuimos a caminar, a bajar todo lo que comimos, subimos a un cerro. Ya en unos días se sube el video. Creo que el miércoles tenemos el video de La Rumorosa, Claro. que hicimos antes de Año Nuevo. Les debemos ese. Y creo que el sábado subimos el video de Año Nuevo. Sí, spoiler. Si es que llegamos a editarlo, no sabemos porque con lo de comprar los repuestos parece que es algo sencillo, como que uno agarra, compra, pero les adelanto que no. Gracias a Alberto Suárez. Está muy bajito, ¿no? La trompeta tiene que ser, me parece, más ¿Cómo toca? Ay, más fuerte, vamos a poner para el próximo. ok. ¿Queremos? ¿Spoileo o no spoileo? No, iba a decir eso de que lleva un montón de complicación comprar Eso sí. los Lleva repuestos, es meterse en internet, buscar si el repuesto coincide exactamente, qué marca es, si es la Sí. marca que el mecánico te recomienda, ver cómo pagarlo, ver cómo enviarlo, Sí. todo es una logística. Entonces, no es que tampoco en un rato los compras, sino que hay que coordinar con distintas refaccionarias porque cada refaccionaria vende el mismo repuesto a distintos precios. Hay que buscar cuál es el más barato para poder comprarlos. Sí. Así que bueno, pero eso va a ser tarea del lunes, Sí. porque hoy no podemos hacer nada. Mañana creo que también nos vamos a pasear. Mañana nos vamos a pasear, va a ser otro video que les vamos a mostrar. Ahí está más fuerte, espera, ahí se escucha más. Gracias a Esteban Calvo, gracias Esteban. Les debemos ya 3 videos de México. Bueno, uno todavía no lo grabamos ni siquiera. Pero dicen que acá hay un lugar que tiene el título de tener el mejor desayuno de todo el mundo. Mejor desayuno de todo el mundo, la zona con los mejores vinos de México.
Así que bueno, vamos a ir ahí a comprobar Si es que no llueve. si es que no llueve, porque acá no llueve nunca, llovió el 24, 25, 31 y primero, Parece joda. y el domingo. Pero, a ver, hoy decía ya 20, pasó del 50 al 20% de lluvia. A ver, ahora dice 40 de vuelta. 40%. Sí, dice 40% de vuelta de lluvia. Así que bueno, en realidad no sabemos. Esperamos poder ir mañana a pasear. Pero dice, sí, no sé. No sé cuánto. Ah, creo que a la noche igual va a llover más. Mañana. 40% a la mañana y 70% a la noche. Claro. Pero bueno, ojalá que podamos ir a recorrer. Y la idea es conocer ese lugar, ir a probar el mejor desayuno de todo el mundo. Ya fuimos a una de las rutas más peligrosas de México, que es el video que les vamos a compartir el miércoles. Sí, tengo que terminar de editarlo. Tiene que terminar de editar Martu, vamos a ver si llega. El sábado queremos compartirles el video de Año Nuevo, de fin de año. Y bueno, después vamos a ver si probamos el desayuno o no. Después vamos a ver si... Sí. Bueno, es la idea. Vamos a ver si nos acompaña el clima, pero si el clima nos acompaña, ¿no? Sí. Y después hay planes que todavía no les podemos contar, porque estamos definiendo. Así que, Para la semana que viene, ¿no? pues sí, pero no podemos, porque no está todo definido. No, coincido. Así que cuando esté definido les vamos a contar bien, pero probablemente no haya vivos por ese, Yo creo que por este ese temita. Puede que este sea el último vivo, ¿no? Sí, primer y último vivo de enero. No sé si de todo enero, de las próximas 2 semanas, ponele. Bueno, depende De cómo se dé todo. si lo que salga, cómo lo hacemos. Hace tiempo que les venimos diciendo que tenemos algo planeado Pero y ya no- se acerca la fecha. Claro, y todavía no está todo definido, entonces no sabemos si vamos a poder hacer un vivo más o no. Sí, mira, por acá pregunta el Mercandido Enríquez. Pregunta, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir con este estilo de vida? ¿Va a haber boda? 2 preguntas en una también. Mira. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir? No sabemos. No, por lo pronto el único plan que tenemos es reparar a Blanquita, que Sí. Blanquita vuelva a rodar sin problemas como para decir, bueno, sos libre de elegir lo que tenés ganas de hacer, digamos, pues si no ni siquiera podemos elegir qué hacer. Sí, así que no sabemos cuánto tiempo. Pero Va a ser hasta que nos cansemos. Sí. Hasta que un día digamos, que tal vez tengamos más ganas de estar en un lugar quieto o viajar de otra forma. o parar un tiempo, O parar. no sé. Pero por ahora no sabemos cuándo va a ser. Y boda, no hay planificada boda de acá a mediano o largo plazo. De acá no, por ahora no. Por acá pregunta Mari si alguien nos llevó los pistones. No, todavía no tenemos Todavía los no. pistones. Si conocen a alguien que esté por viajar a Los Ángeles o a la costa oeste y los pueda traer, nos avisan. Pero, En estos días. Claro, que sea dentro de 2 semanas, porque si no igual tenemos a alguien que viene el 15 por Sí, ahí, para a mediados de mediados. enero. Susana dice, acompañado siempre es mejor, sin duda. Betty Busto dice que suerte que se encontraron con tan buenas personas y no se quedaron solos. La verdad que sí. Eso hizo creo que sea mucho más Llevadero. llevadero. Si no, estaríamos mucho más tristes y deprimidos porque aunque uno no quiera, estás todos los días adentro de un taller, no podés, nosotros estamos muy acostumbrados a manejarnos como tenemos ganas porque tenemos nuestro vehículo en nuestra casa y no podemos Sí. movernos, entonces creo que estar con gente, creo que... Sí, te despeja al menos, ¿no? Sí, a veces estamos cansados y te juntás con un rato a jugar o algo y es como, bueno, ya está. ¿No? Te olvidaste. Por ¿Esa acá... música sos vos? Sí. Ah, Luis está Felipe, musicalizado. saludos desde Colombia. No sé si se escuchará igual porque está muy bajita. ¿Se escucha la música que puso Martu de fondo? Mónica dice, Suelias es para colaborar, los que puedan y quieran, no para... Susana dice, qué bien con decoración, feliz 26 a todos. Yo quería que cuentes lo del newsletter, Belu. Ya voy a grabar entre estos días el próximo newsletter, que va a ser un video de cómo hacemos para organizar y planificar una ruta. Así que los que se quieran sumar al newsletter y recibir el contenido exclusivo lo pueden hacer por Mercado Pago desde Argentina o por PayPal desde cualquier otra parte del mundo. La suscripción es realmente barata, la usamos para costear este tipo de cosas. Y contá ¿ya contaste que vas a grabar? Sí. Estaba leyendo por eso, no presté atención. Sí, este mes va a ser un
un video de cómo nosotros organizamos las rutas, las aplicaciones que usamos, cómo nos organizamos nosotros para decir, vamos acá, vamos allá, elegimos esto o elegimos lo otro. Sí, así que... Usualmente, cuando estamos en viaje, grabamos videos de lugares que no mostramos en el canal, pero bueno, ahora no estamos viajando. No, así que si se quieren suscribir y recibir el newsletter de este mes, vamos a dejar el enlace. Ah, creo que ya lo puso Carlos, mira. ¿Ah, está? Es este enlace que puso acá Carlos, que entra a nuestra página web y de ahí se pueden suscribir por Mercado Pago o por PayPal y a cambio van a recibir el video de Carmabelu, un mapa con los lugares que visitamos, por ejemplo el taller, la taquería de la esquina. No, otros meses tiene todos los lugares que visitamos. Ahora no estamos haciendo el mapa porque no hay mucho para visitar, pero normalmente sí lo mandamos. Van a aparecer en el final de los créditos del video, que siempre ponemos nombres, van a aparecer ahí y nos van a ayudar a reparar a Blanquita también. El newsletter es una suscripción mensual que se pueden dar de baja cuando ustedes quieran. Así que los esperamos por ese medio para recibir más contenido. Sí. Si alguien quiere el enlace directo de Mercado Pago o de PayPal, me lo pide y lo ponemos directo. Así se pueden suscribir los que tengan ganas de recibir ese contenido. ¿Sí? ¿Cuántos termos tuvieron en estos años? Ah, no, la verdad tuvimos 2 termos y lo cambiamos solamente porque a Martu le gustaba más negro que verde. Ya estaba desgastado también. Tenía 4 años de batalla, pobre termo. No, más. El anterior que teníamos al verde. Lo habíamos comprado en la costa oeste. ¿Querés que diga mate? Sí, en el 2019 lo habíamos comprado cuando habíamos viajado a la costa oeste y lo cambiamos a principios de este año. Lo dejamos en Argentina cuando volvimos, o sea, 2025 son 6 años. Sí. Tenía 6 años y mantenía igual que el primer día. Y ahora tenemos este. Los dos son de la misma marca. Que no nos pagas, ¿no? Que no nos paga. Así que no la vamos a nombrar. A ver, Jorge Stanley, si querés aparecer en nuestro canal. Después, acá están poniendo que necesitan los subtítulos. Una vez que termina el vivo, al rato, como a las 2 horas, YouTube me da la opción de ponerle subtítulos en distintos idiomas, así que ahí los subtitulamos para que todos puedan... Sí, porque YouTube lo procesa el video y puede crear los subtítulos. Y como los vivos son largos, tarda un poquito. Tarda más en procesarlo. Bueno, volviendo al termo, este es el segundo termo que lo compramos porque Martu quería tener termo negro. Así que... nada. Y tiene que mostrar el sticker. Ahí tiene un sticker que le compramos en Alaska, que dice Alaska llama y tengo que ir. No ahora que hace menos 40 grados, pero cuando pasen los menos 40 grados iremos, ¿no? Sí. Iríamos otra vez. No ahora. Y tiene, bueno, las montañas, pinitos, un oso grizzly, un alce, un río. Como el paisaje de Alaska, digamos. Pero los dos funcionaron re bien. Son de acero, entonces salvo que se golpee muy fuerte. Sí, sigue manteniendo el calor y eso. No se escucha la música, dice el Mar. A mí le subí un poco, pero si no también ¿Ahora? está demasiado... Ahora se terminó. Ah, ahora se terminó, no van a escuchar nada. Esperen. Ahora estoy poniendo música al azar, no tengo ni idea ni qué tema es ni nada. O sea, puede salir uno de Papá Noel, uno de Navidad. No, Papá Noel no porque elijo el nombre, pero... Ah. No, la idea no es que se escuche mucho igual. Subir un poquito. Esta es como para bailar, playita, así. Por acá decían que saltan los derechos, pero en realidad es la música que usamos para los videos que tenemos licencia para usarla. Claro, porque la música tiene siempre derechos de autor, o en general tiene derechos de autor. Si nosotros usamos la música de algún cantante conocido, nos va a saltar la reclamación de derechos de autor y eso nos desmonetiza el video, es decir, que nosotros no cobramos nada. Pero no, esta música quédense tranquilos que sí tiene licencia, así que... Sí, nosotros poner audio. Tenemos una página que tiene canciones, tiene música, que es la que usamos en los videos, y tenemos los derechos para poder usar. Claro. Uy, ¿qué hice? Me sacaste la música, estaba buena. Saqué la música. Estaba como alegre. Pero rompí todo. Quería poner esto. Sí, rompiste todo. Quería poner esto, no podía, sino. Gracias a Silvina Edith Aparicio. Muchas gracias. Nos mandó, mira, por Mercado Pago. Ayuda para Blanquita. Gracias. Pobre Blanquita. Ya va a volver. Sí, muchos nos escriben, ¿cuándo vuelve Blanquita? ¿Cuándo vuelve Blanquita? Todos queremos saber lo mismo. Todos nos preguntamos lo mismo, pero
Ahora en realidad es cuestión de que lleguen los repuestos, porque los mecánicos no pueden hacer nada sin los repuestos. No, y tampoco, como les decíamos, que no abrieron casi las casas de repuesto, tampoco los Sí. mecánicos trabajaron mucho estas semanas, que son de fiestas, básicamente. Sí, Entonces, podían hacer lo que sí dependía de ellos, porque las refaccionarias estaban cerradas, así que nada. sí. Ja, con nombre completo y todo. Bueno, ya que nos mandan ayuda para Blanquita, lo menos que podemos hacer es agradecer. Cómo me gusta oír esa trompeta, mira. A todos, ¿no? Eglis Hernández. Por acá dicen música sin copy para YouTube, exacto. Claro. ¿Cómo se llama la página que usan para la música? La que estamos usando ahora se llama Hook Sounds, Sí, en los videos está el link de la página en la descripción. en la descripción. Creo que si usan nuestro enlace tienen un descuento, me parece. Pero no sé, la pusimos hace tanto, como 4 años tiene que Desde que empezamos el canal. Tenemos como 800 temas descargados, si no me Y equivoco. sí. Y los Sí. podemos usar sin problema. Sí. Por acá Oscar. Hola, mis argentinos favoritos. Apenas me uno. Les pregunto, ¿van a devolverse a conocer otras partes que no visitaron de los países suramericanos? Los esperamos en mi casa en Colombia, en Envigado. Estaba el tema de Envigado, ¿no? Sí, Pasamos por Envigado, Medellín, ¿no era? sí. Parece que sí. Envigado, Medellín. No sabemos la verdad qué vamos a hacer. No sabemos. Resumo Es como que hasta que Blanquita no esté completamente lista, no tenemos idea para dónde seguir. Hay algo que sí me gustaría vivir este año, que es el Día de los Muertos en México. Entonces, como que si queremos hacer eso, tendríamos que armar la ruta desde febrero, que supuestamente ya vamos a tener ya a Blanquita ahí lista, a octubre Yo único que pido por es esta que zona. para nuestros cumpleaños, 20 y 21 de febrero, para los que no sepan, Blanquita esté arreglada, ¿no? Esperemos que sí. Es lo único que pido, que para el 20 y 21 Blanquita esté rodando otra vez. Que te regale un día en una playa Me de Baja. gustaría, claro, en la baja, sí, estará baja. Pero bueno, no sé. Con poder manejar y... Esto está queriendo decir que nos vamos como para Turquía, sí, o Arabia, no sé. Como para con poder manejar me alcanza y me sobra. Por acá preguntaron cuántos mates nos podemos tomar con la misma yerba. Ay, ¿sabes que nunca conté cuántos mates? Todos de litro de agua. Vamos tomando y compartiendo con la misma yerba. Y cuando se termina el litro de agua, generalmente la yerba ya está para cambiar. Me diste como 4, me parece ya. ¿Cuántos mates toman al día? Tomamos a la mañana y a la tarde. Por lo general, sí, 2 litros de agua. Y acá, Shell, David y Janelli toman mate. Sí, y no. Y Noah, le gusta el mate. Sí, ayer jugamos todos al 1 tomando Sí, mate. todos tomando mate. Parecía una juntada en Argentina. Por acá dicen móvil gratis para usar música también. Sí, hay varias páginas para la música. Sí. Pero suelen tener menos variedad. Sí, por ahí para hacer un video también, pero para hacer videos 2 veces por semana durante años necesitas mucha cantidad de música, para no repetir. Angélica dice, hola amigos, muy buenas noches, feliz noche, feliz 2026, qué bueno que están resguardados en una casa, celebraron mucho, saludos desde Caracas, Venezuela. Sí, Sí, celebramos. Fuerza para todos los venezolanos. Pero sí, celebramos mucho. Sí. Y comimos una cantidad de comida. Sí, comimos, ¿qué comimos? ¿Querés contar el menú o lo contás en el video recién? Comimos el 31 de la noche pechugas a la cordon bleu, que son pechugas rellenas de jamón y estaban envueltas en tocino, con espagueti a la parmesana, no, Ay, no me sale ahora la salsa. No me acuerdo. Bueno, con una salsa que no me sale ahora el nombre. Y de postre chocoflan, que era una base como de bizcochuelo de chocolate con el flan arriba. Sí. Por ahí dicen, yo no sé si se han enterado de lo que ha pasado y cómo está Blanquita. ¿En qué sentido si nos hemos enterado de lo que ha pasado? Mi familia estamos muy bien, gracias a Dios. Este acontecimiento que es lo que está pasando en el país. Es porque empezaste a leer de abajo para arriba. Entonces te Es que quedaron me al pone los revés. comentarios al revés, no me los pone por orden estado. Te quedaron al revés los comentarios. Mira, por acá Graciela dice, hola chicos, recién llego y los puedo ver. Hola Graciela, feliz año. Feliz año para todos. José dice, hola chicos, recién me engancho. Seguramente, ¿no? Seguramente sea engancho. 214 somos. ¡Wow! Hay mucha gente de vacaciones.
Mucha gente de vacaciones. Sí. Cuéntenos ustedes, a ver, ¿se van de vacaciones a algún lado? ¿No tienen vacaciones planeadas? ¿Cuándo? ¿No? El tema es que en Argentina enero es temporada altísima. En Argentina, en Uruguay, En en Uruguay. Chile, Brasil, todo lo No, que en en Chile, el hemisferio ¿te sur. acordás que en Chile nos pasó al revés? Que la temporada más alta era en Era febrero, sí. Y nosotros estábamos contentos de que íbamos en febrero, que iba a ser un poco más tranquilo. Sí. Y dijeron, no, es al En el revés. sur de Chile nos pasó eso, ¿te acordás? Que íbamos a Sí. los lagos y estaban repletos de gente. Pero Sí. qué lindos lagos. ¿Qué quería decir? Tantas cosas. Mari puso, qué lindos somos muchos. Sí. Eso, que los que nos siguen en Instagram, tenemos un canal que a veces ahí hacemos encuestas o mandamos fotos. Compartimos cosas que no salen en historias ni en ningún otro lado. Y es gratis unirse. Sí, solamente tienen que ir a la parte que dice canal en el perfil. Buscan Está. Caminando el Mundo y les aparece ahí. Voy a terminar esta encuesta, pero 140 al 25% no vio el video estreno que hicimos. El video estreno no, el video resumen. El video resumen. Bueno, ya tienen plan para hoy a la noche. Vayan a verlo, sí. Es cortito además, 25 minutos creo. Sí, es cortito. No llegó ni a media hora. ¿Qué planes tienen para hoy sábado a la noche? Nosotros acá vamos a hacer noche de pelis y pizzas. Sí, vamos de hecho, ahora en un ratito voy a amasar porque vamos a hacer pizzas caseras para todos nuestros amigos mexicanos. Acá se come mucho más temprano de lo que comemos en Argentina, ¿no? Sí, horario de cena promedio 5 o 6. 6 de la tarde, sí. Así que vamos a hacerla ya en un ratito para que quede levando. Sí. Mira acá Frambuesa 548 dice también es mi cumple el 21 de febrero. Ay, de Piscis. Vamos a cumplir el mismo día. Tocayos de cumple. Tocayos de cumpleaños. Recién me sumo, ojalá pronto puedan estar viajando con Blanquita rodando otra vez. Mucha felicidad para ustedes en este nuevo año. Estoy viendo todos sus videos de antes y dándoles like, algo ayuda. Obvio que sí. Que miren nuestros videos siempre ayuda y que los dejen reproduciendo y vean las publicidades también porque así YouTube nos paga. No nos paga porque se suscriban, sí porque... Que se suscriban en realidad les sirve a ustedes porque YouTube probablemente les avise cuando estén los videos. ¿No? Sí. Se activan las notificaciones, les va a llegar la notificación de que está el video nuevo subido o de que hay un vivo programado. Y si están suscriptos, además, cuando entren a YouTube en general, YouTube les va a recomendar nuestros videos por si se perdieron alguno. O esa es la teoría. O esa es la teoría y debería funcionar así. Y compramos algo para merendar también. Ah, bueno. Ya por acá agarro el hambre. A ver. Qué lindo hacer... Un cuchillo. Sí. Ah, me tengo que ir a buscarlo yo. Y un plato vas a necesitar también, ¿no? Por favor. Porque acá en Tecate son típicos los panes dulces. Panes dulces le dicen a lo que nosotros le diríamos una factura. O sea, son donas. No están las mismas facturas que en Argentina, pero son así panes que tienen crema pastelera. Hay algunos que tienen piña. Lo rojo que era mar membrillo, no compramos igual ninguno con nada rojo. No. No, los panes de acá son, creo que los más ricos que hemos probado en México por ahora son los de esta acá. zona, sí. Así que fuimos al súper y dijimos para compartir en el vivo y comer algo rico con ustedes. Vamos a traer unos pancitos, trajimos para compartir con Carlos también. Sí, ay. Puso todo al revés. ¿Puso las ganas al revés? Estaba todo al revés. Ah, Carlos dice acá que contemos que miramos 2 movies. También entre los juegos y todo vimos películas. Estos días hicimos noche de juegos, jugando al 1. Sí. Después hicimos, ¿qué más? Noche de pelis. Noche de pijamada con Noah, que es el chico de mi casita nómada. Sí. Hicimos pijamada con pelis. Miramos El Expreso Polar después de Navidad. ¿Y qué más? Jugamos videojuegos al Mario Kart. Nada, jugamos a Mario Kart con Noah. Jugamos a juegos de mesa. A juegos inventados. Sí, Hemos bailado. Nos divertimos, ¿no? Sí. Pero Espérate un poquito, esto me parece que está caliente. Era un poco. ¿está caliente? Sí. Bueno, ahora te hago mate. Terminé de abrir eso que... Sí, me voy a ensuciar todas las manos. No, los panes de esta zona de Tecate Miren. y el de la Rumorosa de Tía también estaba bueno. Sí. Este no sé qué es. Es así, con chocolate. ¿No te alcanza el
La vida. No te alcanza el lugar para abrir todo. No. Ese es igual, pero sin la cobertura de dulce de leche o chocolate, ¿no? No, tiene azúcar. Sí, Tiene como como una dona. como glaciado. Dame que o No, metés tengo eso acá dentro. la bolsa. Vale. Para tirar. ¿Qué más tenemos? Esta Esa te dona, tentó hoy. es una dona que me parece que tiene crema pastelera. Bueno, Así. sufrió un poquito el viaje, ¿no? Sí, Esa y también hay una dona de chocolate ahí. sí. Espera, Ah, pasa que como que metió todo así a presión y... Claro. ¿Está buena la crema? está buena la crema. Cuenten qué están comiendo ustedes en sus casas. Ahora están comiendo algo rico. Oye, esta quedó. Esa es la que más sufrió el viaje, me parece. Sí, vamos a cortar. Y esa es dona de chocolate con pedacitos de almendra, parece arriba, ¿no? Maní. Ah, maní. Mira, Maní. es un platito así con 4 facturas. Son grandes cuando cortás. Sí, vamos a Cortás todo en cortar. 3, ¿no? Me iba a cortar sin 4. Ah, bueno. Qué suspenso con los bizcochos, ponen acá María Los Alejandra. bizcochos. Budín inglés, mira, está comiendo Susana. Pam está comiendo fideos con pesto de tomate seco y nueces. ¿Ya Está cenando? rico. Y sí, sí. ¿Qué hora es? 5 horas de diferencia. Ah, está. 8:30. Está, sí, sí, sí. Perdón, no me di cuenta. Y nosotros acá son las 3:30. Por eso es que no... Que me parecía muy temprano. ¿Qué horario dijiste que temprano? Uy, ya. Ven Está acá. complicado cortar. Carlos viene a buscar un pancito casero. dice. Eso te iba a decir. Casero no sé, de súper. No, casero no. Es del súper. Caseras van a ser las pizzas. Pizzas íbamos de caseras. Ya compramos todo para amasar. Pasa que acá cenamos a las 5 o 6. Sí. Hoy vamos a ver una película. Hoy vamos a ver una peli. No sé si Avatar. No sé. Yo no vi la 1 ni la 2. Creo que en el cine está Y la ya 3. salió la 3. Sí, por acá iban a ir al cine a verla, pero pasa que duraba 3 horas y pico. 3 horas de peli. Es un montón para estar en un cine, me parece a mí. Mira, Marcelo dice, sigo con los sándwiches de miga del año pasado. Oh. Qué rico. Los sanguchitos de miga. Pa me dice, en casa se cena temprano para hacer lugar para el postre. Yo siempre le digo a Martu que yo en realidad tengo 2 estómagos. Hay uno que está aparte siempre para el postre disponible. No importa si ya me llené con los salados. Por acá dice que nos acompañen con una buena taza de café. Mira, por acá pan de coco dulce. Pan caserito hecho por ellos. Nunca probé pan de coco. Estos panes se llaman berlinesas, dice María. ¿Cuáles? Me parece que no sabías el nombre, solo son donas. Ah, los larguitos. Sí. Ah, y Carlos dice que se llama torcidos. Tendría sentido porque está así como torcido. Como, sí, trenzado. Como trenzado, como torcido. Qué buenos anfitriones y buenos amigos, Carlos y Janelli de Roda Canina. Gracias por ser tan especiales. Totalmente. Juan Palotes dice, yo también cumplo el 21 de febrero, soy tarotista. Otro más, mirá. Ah, de mar. 21 de febrero, un montón. Ustedes Soy son- tarotista y acabo de preguntar a mis cartas si para esa fecha ya estarán en ruta y la respuesta es sí. Ay, por favor. Por favor, Dios te oiga. Así que adelante con mucha fe. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Fuerza por eso. Confiemos en lo que dijeron las cartas, por favor. Gladys dice, saludos muchachos, feliz año desde Trinidad, Uruguay. Pasamos por ahí, ¿te acordás? Por Trinidad. Sí. Por bien, saludos chicos, feliz año, les deseo el mejor de los éxitos. Este año que resuelvan pronto lo de Blanquita. Un fuerte abrazo desde Venezuela, un fuerte abrazo también para todos los venezolanos. País que nos ha tratado tan bien, ¿no, Elu? Sí, 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 sí. País en el que hemos disfrutado tanto como Venezuela. Creo que la gente más amable de todo. Gente muy amable. Espera que estoy luchando con los panes. ¿Por qué pasó? Pues ¿Se no, te no rompen? quiero que se me rompan. Mm. Entonces los estoy cortando así como tratando de cortar. Y no quiero el chocolate, es como que hace más durito. ¿Entendés? Y no quiero que se rompa todo. La logística de los panes. Ay, Belu, se me hace agua a la boca con esos dulces. Dice A mí Elis. también. Además hay un olorcito. Sí. Mira, por acá Ignacio Avendaño dice, yo estoy con unas galletitas, pero si me pasan un pedacito por la TV. Agarrás. Sí, a mí me re sorprendieron los panes de acá, porque los que habíamos probado en el sur de México estaban buenos, pero no No. eran, estos parecen facturas, o sea, son ricos. Están más ricos. Sí, y en Tecate, Y así vamos a salir nosotros de acá. sí, rodando.
En Tecate se hacen los mejores panes de todo Baja California. Es como el plato insignia, la comida insignia, el pan dulce. Marcelo dice, Belu versus los panes. ¿Quién gana? Los panes, siempre. Julio dice, dentro de las posibilidades, marzo, el mejor mes y más tranquilo para vacacionar. Sí, Sí, y sí. sí, porque enero y febrero es... Es demasiada gente. Juan Manuel Toscani dice, hola chiquines queridos, saludos de Juan Manuel y Emma de Paseo Carrasco, Canelones, Uruguay. ¿Cómo está Blanquita? Feliz 2026. Feliz 2026. Blanquita desarmada, Estacionada. estacionada, esperando Desde ser ayer. reparada. Sí, no pudimos tener tantos avances como nos hubiera gustado, ¿no? Como que Sí. la desarmamos, fue rápido. Pasa que las fiestas nos mataron. Las fiestas nos mataron, Cortó también todo. se demoró todo, no sé, como que Sí, no... nos pasaron los días por encima, básicamente. También el hecho de confiar en que al principio, bueno, estuvimos un montón de tiempo buscando los pistones acá. Sí, eso perdimos días enteros buscando los pistones. Hasta que agotamos todas las posibilidades con todas las refaccionarias, con refaccionarias de Estados Unidos, que la marca esa no estaba para el modelo nuestro en ningún lado. Sí, después buscamos y esta empresa nos había pasado un buen precio, que eran Sí. $200 el envío, dijimos, bueno. Después nos lo aumentaron a 300, que es lo mismo que cobraba DHL directamente. Y como en el medio estaban los días de las fiestas, eran días perdidos, porque nadie trabaja en la fiesta, entonces nos pasaban un precio, pasaban las fiestas, decíamos, bueno, te quiero pagar. Ya es otro. Y así todo fue, y así fueron pasando los días, las semanas. Sí, compramos los pistones, están en la casa de Belu. Así Sí. que eso es un avance, digamos. Al menos los pistones ya los tenemos, no nosotros, pero sí están comprados ya. Nos Sí. aseguramos de que están. Totalmente. Queda traerlos hasta Tijuana. Bueno, Carlos, ya están los panes cortados. Voy a correr el cuchillo, no, lo dejo por las dudas. Por si quieres cortar algo más. Sí, ahora. ¿Qué es eso? Esto. Chan, chan. Belu convidada, dice Marcelo. Tengo las manos. Anda a lavarte, allá tenés lavate las manos. Perdón, me tengo que ir. Marcela dice, hola No me chicos. extrañen. Los saludos, mirá que se escucha, está el micrófono prendido. Chicos, los saludos de Argentina. Por aquí dicen con todo el gusto Rodada Canina compartimos el pan de coco caserito. Aquí para allá nomás. Entre las posibilidades, marzo, mejor mes. Eso ya. Sí, ya lo había leído, ya leí todos los comentarios. Muy bien. Ahí voy, Espera, me estoy lavando las manos. Lavate tranquila. Ya está. No, es que no quería hacer mucho ruido con el agua. No se escuchó nada. Vos no escuchaste. ¿Qué? Tiene una pinta esos panes. Vos no escuchaste nada. ¿No? Tienen No, un ya olor no. a panadería. Carlos, vení a buscar un pancito. Uy, ¿despegamos? ¿No? Perdón, como para comer. Poné ahí en una bolsita. Ahora lo... Hola, Nina. Hola, Nina. Está. Dijo Carlos, no dijo Nina. Ay, Nina viene es a la comer. estrella de Rodada Canina. Sí. ¿Querés venir por acá? ¿O por acá? Ah, por acá, nomás. Sí. Ok. Acá está Carlos. Bueno, acá está Carlos. Pero Estamos en su casa, así que en realidad... ¿No sé si te sentás ahí? Sentate en este. Ahí se ve Carlos, sí. Ahí sale. Aquí ¿Sí? Sí, aquí ahí sale bien. Ahí estamos, Carlos. Carlos viene ya con la comida. Vení, Nina. A ver, Carlos, tenemos que hacer la catación en vivo de los pancitos De de... los pancitos. Sí. De las pancitas. A ver qué tal están. Tenían buena pinta. Sí, ya veo, Mira, Marcelo dice que está más flaca. ¿Quién? Marcelo no es. Permitime dudar, porque con lo que estamos comiendo acá. De hecho, por eso hoy dije, no, me los voy a llevar a hacer caminata. Sí, nos viste Sí. que ya estamos muy parados No, y dije dijiste... yo, ya, porque si no, ¿qué van a pensar de aquí de los mexicanos que comemos mucho? Dije, no, vamos a ir a hacer una caminata ¿Queso hoy. mate? Ah, bueno, sí, gracias. Vamos a hacer un par de kilómetros. Y Y subimos Y a un subir. cerrito, sí. Subimos un Fuimos. cerrito, así que... Y estuvo a bajar linda la todas esas- vista arriba. Muy Ella- lindo el lugar. es Nina. Ahí se ¿Qué? ve, sí. Sí, se ve. Sí, mira, Dale, Carlos, ese sin es un vergüenza. torcido. Vamos a Ahí probar. dicen torcidos. El torcido. Hay torcido de chocolate, Vamos a probar todos el mismo, así. de azúcar, Ah, el mismo es- Claro, así damos el veredicto A ver. todos. de diferentes. Ujú. Mm. Y bien dijiste, la comida típica aquí Son el los pan. panes. Mm. El pan y el café.
Parecen por la zona montañosa que estamos aquí, el frío. el fresquito, ¿no? Así es. Tecate es la ciudad más fresquita entre Tijuana, Mexicali. Sí. Parece una No dona. es lo más alto Sí. de Baja California, lo más alto es en San Pedro Mártir, que es un, Mm. es un observatorio. Sí, esa parte sería Está lo mucho más alto, ¿no? Así es. Carlos ya nos dio todas las paradas que tenemos que hacer cuando arranque Blanquita por la Baja. Sí. Ya está todo. Hoy nos dejó un mapa así gigante con marcado todos los lugares. Donde Marco va a poder hacer kayak. Ah, ¿están marcados los lugares? Sí, no me escuchaste cuando te lo dije. Vi el mapa, pero no vi... Se lo traje ahora. Sí, está en la pieza, si querés. Yo lo llevo para allá. No, pero lo Así traigo no así, molesta. Es Estaba. de la Baja California Que es el estado donde estamos. que estamos. Exactamente. Y tiene un montón de playas, un montón de lugares lindos que ya les vamos a mostrar de a poquito. A Ahí ver. está, mira. El mapa que trajo Carlos. Sí, de la Baja. Que lo da aquí la Secretaría de Turismo de Tecate a todos los visitantes. Creo que se está viendo ahí. Un espectáculo. Y tiene los puntos de avistamiento de ballena, los puntos para hacer kayak, Ah, bien. los puntos para hacer camping. Mira, por acá José dice, gracias Carlos por ser tan amable con los chicos. José de Buenos Aires. Y Nina mirando. Yaneli, mirá. Ay, caray, está ya. Se supone que está trabajando, ¿eh? A ver si no la corren. Ah, Y Nina Ya ni te nomás vamos a mirando. guardar algún pancito. escoge, Yaneli, ¿cuál quieres? Te Mira, guarda- cortamos todo en 4, así hacemos que así, uno de cada uno. uno de cada uno es para Yaneli, sí. Enrique dice, le deseo todo lo mejor para este año que comienza. Y por acá te saludan Pame, Betty. Ah, ese saludo a todo el grupete de amigos, de viajeros valientes. Mira, Marcelo dice, están comiendo mate con empanadas. Ay, qué rico. Empanadas picantes, Empanadas mirá. picantes. Empanadas picantes. Ah, sí, las pruebas mexicanos creo que no son picantes de verdad igual. Bueno, Mira, sí. hemos tenido muchos viajeros aquí que los hemos recibido con mucho cariño, con mucho gusto, con mucha Correcto. alegría. Y no era de menos también recibir a ellos acá caminando el mundo. No, la verdad que estamos re Desde agradecidos. que ya nos seguíamos desde hace mucho desde Costa Rica, por ahí que los mirábamos. Mm, Y ya los mirábamos. Entonces, desde el momento de que tuvieron todo los problemas. ese contratiempo, los adopté. Son como mis hijos. Son como mis hijos adoptivos argentinos. Pero ya nos habías invitado antes Ya los igual. he Sí. invitado. Ya nos habías invitado antes de tener problemas. Cuando Después fue Blanquita como- andaba. Cuando Blanquita andaba. Entonces, es un gusto. No, para Ah, nosotros vale. igual. casa, pasar estas fiestas decembrinas, Para nosotros igual. ¿verdad? Y rodeados, pues, con mucha alegría, Sí. con mucho amor. De familia, pues ya somos todos Sí. familia Un viajera. placer estar acá. Muchas gracias. Así que bueno. Bueno, el primer pancito el estuvo reaprobado, primero ¿no? estuvo aprobado. El Sí, segundo, sí, sí. Era como una dona de Sí, sabor. es como una dona. Sí es. Como de sabor. Che, qué espectaculares esos bizcochos, dicen. Belu, yo tengo pan dulce casero, modestamente. hoy. Bueno, acá el pan dulce para nosotros es el pan dulce nada más. El que es pan dulce de Navidad, de las fiestas. Y acá le dicen pan dulce a todos los pan dulces. Entonces era raro al principio cuando decían pan dulce, Ah, sí. porque pensaba en el pan dulce. No en, así como en facturitas y todo eso. Hola, Nina. Pero acá no vimos pan dulce, sí vimos rosca de Reyes. Hoy vimos que había rosca de reyes. Ya la Sí. están vendiendo. Sí. Una rosca sí había, una Enorme. como una, estaba en la normal y una familiar. Una familia. Mm. Gigante. Pero para una familia como de 20 era. Era grande, grande. Bueno, Chocoflan del otro día también estaba grande, grande. Uy, sí, qué rico. Bueno, fueron varios días de Sí. Chocoflan rico. Pero hoy se viene una comida que van a preparar. Martu tiene que amasar. Ahora voy a amasar, sí. Ahora va a amasar. Mm. Tiene guardada la receta. ¿Por qué no puedo mostrarle igual? Porque está... Tenía escrita la receta de la pizza Ok, de cuando vivíamos en el departamento en una hoja de un hotel que nos habían dado, En un anotador toda manchada de salsa. salsa de tomate, todo, y le saqué una foto para no perderla. Y Sí. pasaron los años, lo único que guardé es esa foto, porque ya la receta la perdí, el papelito. Así que ella se ríe porque tengo ese papelito ahí de... Lo vienes trayendo desde hace tiempo. Y hoy lo buscó y apareció en el teléfono. Así se que viene tiene la receta una bien. receta. receta casera. Yo no sé si fue presión lo que yo les metí porque, les digo, hemos tenido muchos viajeros, hemos hecho... Estas han hecho, comidas, sí. así es, tortas fritas, alfajores, tortilla española, Todo. de Colombia arepas también. Y nosotros de no habíamos Salvador, hecho nada. pupusas. Y dije, Bueno. no, ahí viene un platillo. Hoy vamos a hacer preparar los pizza. chicos.
dijeron, hoy es sábado de peli, y dijimos, bueno, y pizza. Y pizza. Ya fuimos, compramos La harina, queso, todo. harina, todo. Sí. Está todo. Listo. Mira, por acá Valentina Costa de Culiacán, Sinaloa. Mira. Ah, mira. Culichi. Un abrazo grande. Enrique dice, muy buena onda, Carlos, los felicito por su hospitalidad. Carlos además recibe cicloviajeros. Sí. Así es, de varios países. De hecho, la próxima semana ¿viene llega? ya? llegar. Ahorita es la temporada un poquito diciembre. No, octubre y noviembre, muchísimo. Pero ya en diciembre baja y vuelven a llegar un poquito en enero. Claro. Así que ya arrancan de nuevo los cicloviajeros. María Alejandra dice que es la receta perfecta, cuando tiene un poquito de salsa a la hoja. ¿Qué hoja? La de la receta de la pizza. Ah, sí. Esa tenía de todo. Debe tener un olor también. Y No, se- pero está en no, foto ahora. Ah, Ahora está en foto. ya es la se foto. perdió el papel. Se perdió. Quedó en la foto nada más, el Sí, papel sí. no existe más. Mira, por acá te mandan saludos desde el fin del mundo. Ushuaia, Argentina. Sí, como no. De hecho, todos los cicloviajeros que pasan por acá en este puerto fronterizo que le damos la bienvenida, pues, Sí. en México van directo Van para Ushuaia. Sí. Así es, a Tierra de Fuego. Porque para los que vienen del norte, Tecate es ciudad fronteriza, entonces cruzan de Estados Unidos a México y es la primera parada. Es la primera parada. Y es la más tranquila, porque si entras a Sí. Mexicali o a Tijuana se No. puede, pero son ciudades mucho más grandes, No. más avasallantes. Y acá es como que entran, están con Carlos, Carlos les da la bienvenida. De hecho, hoy vimos 3 vehículos Sí, acá. Viajeros. gigantes de viajeros. Un camión alemán Alemán. Uno de California. y el otro, sí. Y el otro no vimos la no lo patente. vimos la Dos campers más vimos en la fila. Y el de Alemania era grandísimo. Camión. Y yo les dije, hey, Sí. bueno, en México. Y dije, ay, nos los traemos para acá. Dije, al rodarancho, pero estaba muy grande. En Era el muy rodarancho grande. en los videos se ve un poco. Están los chicos de mi casita nómada también, que Sí. casi el tamaño del frente de la casa. Sí. Sí, gigante. Sí, Así sí. que bueno, somos varios compartiendo acá. Somos varios compartiendo acá y eso es lindo, ¿no? ¿Podemos ir por el segundo pedazo? Dale. Vamos con este. Con Sí, el sí, otro sí. torcido. Que este tiene solo azúcar. Es de Ajá. azúcar, así. Es igual al de recién, pero de azúcar. Vamos, tomas el otro. Sí. Ujú, Sí, ¿verdad? ujú, este. Mm. Ujú. Como más insulso sin el. Más normal. Aquí lo usamos, lo chopeamos. Mm. No sé si allá en Argentina lo metes en el café o en el chocolate. Sí, hay quienes meten la media luna. Ah, Ahí. ok. Ah, perfecto. Pero no le decimos chopear. ¿No? No. Ah, Mojar. mojar. Sí. Pero el mismo, o sea, lo Sí. metés Claro, en el sí, cafecito, sí, en la claro. chocolatada, lo que sea, y queda. Ok. Mira, por acá dice María Alejandra, qué hospitalario que es Carlos. Felicitaciones. Gracias, gracias. Mm. No, que está bueno igual. No puedo hablar. Juan Manuel dice, saludos para Carlos, el otro papá adoptivo junto a Glenn y Lorin. No El olvidar. papá mexicano. No, los papás Ahora, canadienses. papás canadienses. Los papás mexicanos. Mira, Cecilia desde Calafate. Y Calafate es la otra ciudad turística, muchas veces la combinan con Ushuaia, Con usuario. Ok. que es la que tiene el glaciar que te mostraba el otro día, ese glaciar gigante. Vale. Carlos en algún momento ya va a tener su motorhome para ir Sí, hasta sí, Argentina. sí, sí, 2027, ¿no? 2027, esperemos visitarlos. Así Por que allá. de paso le vamos dando todos tips de la ruta. Puntos. Ujú, 2027. Sí, un año más. Un año esperemos ahí. más. Bueno, para ir armándolo también despacio, Sí, sí. sin correr, porque si no también si uno corre salís menos preparado y Sí. así con tiempo uno lo planifica mejor. Mira, dicen lo que decían. La vi en el video. Vi que la estoy viendo en el video. Aquí está, mira. Quedó mimada. Hay una frase para los mexicanos, no sé si la han escuchado. Me la van a dejar, lo único que sí que me la van a dejar embrasilada a Nina, esta linda pareja. Embrasilada. Ay, es que se la pasan con ella, sí. De brazo en brazo. Y ahora cada vez que me ve quiere brazos. Es que hay tanta gente disponible que Nina dice, ¿para qué voy a estar en el piso? Escúchame. Quiere que la estemos abrazando, entonces le digo, me la dejan embrasilada. Yo no sé si en otro país se usa la misma Ajá, palabra. ajá, Yo no la había sí. escuchado. Pero en brasilado nos decía Carlos que Embrasilado. viene como de tener en Claro, brazos. se queda en brazo. Que a veces bebés que están, bueno, ya están un poquito más grandes y estás Sí. arrullando y luego ya los dejas Sí. en una parte y empiezan a Y llorar. ya no quieren. O los claro. llevan con sus abuelos, por Sí. ejemplo. La mamá dice, Sí. te lo voy a dejar para que me lo cuides. Claro. Dice a a Sí. su mamá, no a su abuelita. Pero no me lo vais a embrasilar. No, no te lo voy a embrasilar. Y Mentira. vas arrullando. Hacía upa ella. Así es. Eso de ahí viene la frase.
De ahí viene el embrasilar. A ver si ustedes conocían esa palabra embrasilar, porque yo no la había escuchado. O sea, entiendo el concepto, Claro, sí, yo tampoco. pero no había escuchado como palabra. Yo al principio la relacionaba con Brasil. Digo, ¿cómo llegó Brasil hasta acá? Digo, que vino un brasilero que tenía el nena UPA. Digo, ¿cómo fue? Que se van a sacar las agujas de carne, ¿no? Que aparecía Claro. Nina bailando ahí, como en el carnaval. Mira, Lady Joana dice, qué bella hospitalidad rodada canina, bendiciones para ellos. La bandera de Colombia, ¿no? Sí, Sí. no tiene ningún símbolo. Lourdes Rivera, los mejores deseos en el 2026 desde Nueva York. Oh, Dios. Mira, ¿dónde Ay. está tu hijo? Sí, Sí. ya estuvimos en Nueva York en un diciembre. Ah, Muy bonito. Y Sí, no, frío. Sí, frío. Muy frío. Bueno, pero no estás adentro de un motorhome. Sí, no. Te guardás y al menos tenés Ajá. calefacción. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Dicen que la rosca de Reyes en México viene con un muñequito y que lo saca. El 2 de febrero. Sí. Bueno, 2 yo de creo que febrero. mañana, bueno, no quiero spoilear, pero ya estoy aprendiendo. No quiero spoilear, pero Pero- van a ver. Vamos a ver qué pasa con A ver qué la... pasa con la rosca. Rosca de Reyes. No sé, porque tampoco no nos está spoileando ni a nosotros. No digas. Nadie lo sabe. Bueno, yo leí en el comentario, por lo menos. Primera vez que escucho embrasilar, mira, dice Ok. Enrique. Pero me gusta el término. Mira, por acá también puso Marcelo. Pensé que era una brasilera. Te Claro va a salir que bailando samba, ¿no? sí, con una caipirinha ahí en la Así. mano. Ya la Mari vemos dice, tranquila. qué recuerdo de Calafate, lloró cuando cayó un pedazo de hielo al mar, al lago. Oye, es muy, Se hace muy un ruido y impactante. un silencio, fui 2 veces, es único e inolvidable. Ya ese te dijimos, el Calafate, Sí, ahí tenés que ir Calafate. sí o sí. Ese es imperdible. Mari, acá se dice mal enseñar. Mal Mal enseñar. Ok. Ok. Ah, bueno. ¿De dónde? Claro, Creo que es de Uruguay. Ah, no sé. María Alejandra, ¿de dónde sos? A ver, contanos así. Saludos a su amigo que está con ustedes. Ricardo dice de San José, Uruguay, lo estamos mirando, nos alegramos de que estén consiguiendo los repuestos. Saludos a Carlos. Gracias hasta Uruguay. en Brasil. Vamos arriba a Uruguay, ¿no? Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos Agarrando arriba. hasta las Vamos palabras arriba. de... Vamos Tengo muchos arriba. amigos en Uruguay. Hoy nos sorprendimos en la fila Sí. con el señor... Pero no era uruguayo. No, No, nos sorprendimos en la Pues, fila. haciendo filas, o sea, Sí. cruzamos. Claro. Sí, sí, sí. Un señor le pedimos lugar que nos deje pasar para estacionar Porque estaban haciendo la fila para el cruce de frontera hacia Estados Unidos y era muy larga la fila. y nadie quiere que se le metan, ¿no? En la Así fila. es. Entonces es como, bueno, el lugar se guarda. Y nos dejó pasar y le dijo a Carlos, los vimos en YouTube, en el video de Navidad, Y con los que se hacen la juegos. fiesta, Sí. y son los del carro Sí. que está en Tijuana. Y yo, sí. O sea, le pedimos permiso no para cruzar, Sí, para pasar. para Sí. pasar. Mm. Sí, para estacionarnos en un lugar Sí. público. Y buena onda. Y buena onda, muy buena onda. De Ensenada. De Ensenada. O sea, nos dijo ahí que tenemos... Mira, acá dicen que antiguamente en Argentina también traía un muñequito. Yo nunca vi el muñequito en la, La rosca rosca. argentina, sí. Yo sabía que la diferencia era la de Reyes es normal y la de Pascua tiene ese huevo duro. Pero nunca había visto el muñequito en la de Argentina. Ya, pues está Pati Martín. Hola, Pati. Pati, saludos hasta Monterrey. Ah, ¿de Monterrey? Sí, de Monterrey. De la Sultana del Norte. Sultana la del Sul- Norte. Todo creo. Están al norte, nosotros estamos más al noroeste. Claro. Claro. De hecho, Baja California es el punto más septentrional de América. Claro. Lo más al norte. Lo más al norte. Los más al norte de Latinoamérica, perdón. A ver si llegaremos con Blanquita. Algodones, ¿no? Es Algodones. el puntito. Es el puntito más. A ver si Que tiene la particularidad de los, Sí. de los odontólogos. Los Así es, odontólogos. así es. 5.000 habitantes, ¿cuántos odontólogos? 300. 300. Eso es porque los estadounidenses cruzan a México para hacerse todos los tratamientos porque es más barato. Así es. Así que más del 10% del pueblo vive de eso. Es una locura. Mira, por acá dice María, una vez fuimos a Ushuaia, al tren del fin del mundo, frío, y tomamos chocolate caliente. Qué placer. Eso es lo lindo, ¿viste? Cuando hace mucho frío, al tomar algo calentito es... ¿Piensan venir a Honduras otra vez cuando Blanquita esté mejor? No sé. Nos gustaría, No. pero... Sí, pero todavía no planificamos la ruta por esto que les decíamos. Queremos que esté arreglada para ver cómo hacemos y que nos gustaría vivir el Día de los Muertos acá en México. De hecho, este fin de semana, bueno, el 25 tuvimos, lo vieron en el video, de Honduras, Willy. Sí, Ah, Willy de sí. Honduras, sí. Willy, sí, muy sí. gentil, siempre Sí, es muy sí, sí. gentil el pueblo de Honduras. Muy amable. La Sí, gente de sí, Honduras, Vino, Vino. una carne asada. Vino a saludar por el 25. sí. Ujú. Bueno, vamos por el que sigue. Vamos por el que ¿Con cuál sigue. seguimos, Carlos? Decidimos. Es el que Este tiene es de cacahuate, ¿no? O- Este tiene, sí. sí. Y de este maní. tiene como una crema en el medio. Ese tiene sí, crema. está cremoso.
Ya lo vi. Ya. Pero, Ok. ¿cómo cortar para que todo quede un pedacito de crema? Todos tienen un pedacito de crema. Ahí. Ahí. Sí. Agarré. Creo que Ay, ay, Bueno. se cayó la crema. tiene igual crema con masa. Un pedacito de masita. Ah, tiene no, un pedazo de no masa, está mirá. agujereada esta dona. Mm, No. Ahí. Este agárrate. ¿Viste? Sí, y este para Johnny. Bueno, Jenny va a estar trabajando contenta. Sí. Tiene acá su cuartito de. Muy rico, ¿eh? Ese está bueno, bueno. Está cremoso, sí. Me acordé del Rey León. Cremoso. Sí. Muy bueno. Esta es mi preferida. Mm. Esta, ¿verdad? Mm. Sí. La dona con crema pastelera. Ujú. Y la crema le da un poco como de fresco. Gianni Carlos te robó tu crema pastelera. Ya. ¿Pidió esa? No, pero porque le era el pedido de Yari. ese. Sí. De hecho, no, en los juegos que hemos hecho de uno, no hemos tenido piedad. Con nadie. Con nadie. Estamos Con jugando nadie. a un 1 que compramos que tiene más 10, más 8, más un Es montón. violento, sí. Y Carlos se pone en modo 1. No. No, pero vamos a decir la verdad. Carlos venía jugando y venía pobre, no quería atacar a nadie. No, Entonces no. tenía un más 10 y se lo guardaba. Lo guardaba. Y Yanni le dijo, Carlos, es que estás jugando demasiado bueno, así no se juega. Y le activó el botón de malo a Carlos. Ahora sí. Y ganó. Y empezó Sí. a cortar cabezas. Vámonos. Eliminó absolutamente a todos. A Empezó a tirarle cartas y ganó. Así que ahora Carlos quedó con ese modo habilitado. Sí. Ayer ya no tuvo piedad, me tiraba más 10, más 8, me daba, pero... Mira, por acá dicen que se ven muy ricos los pancitos. Están muy ricos. Están muy ricos. Uy, Belu, pero el Día de Muertos es hasta noviembre. ¿Qué van a hacer allá? Sí, 1 y 2 de noviembre. Ese es el tema. Tenemos que planificar una ruta por Estados Unidos y México Para usar que ese nos tiempo en permita medio. estar en México el Día de Muertos. Sí, en México la idea es hacer todo. Todavía no hicimos la baja, así que la baja son varios meses. Sí, como 2, Muchos kilómetros. por lo Unos menos. 2 meses. Mínimo, Casi, sí. Casi 1.800 kilómetros Y además que, De la como vos nos península. dijiste Solo que de era... ida. de ida, exactamente. Y una Subir. playita al lado de la otra. Así es. O sea, como que da para disfrutarlo tranquilos. Hay muchos viajeros, se da por ir para compartir, Mucho, entonces... ahorita. Y el mejor clima encima es ahora, febrero, marzo, abril. Porque después viene el verano y va a hacer mucho calor. Ya empieza a hacer calor en mayo, ya un poquito más. Lo que es en la baja sur. Aquí todavía, lo que es el norte, todavía hasta mayo. A Claro. finales de mayo. Está fresco todavía. Así que los primeros meses del año sería la idea pasarla por la baja. recorrer bien la baja, sí. Que estamos acá cerca, que... Sí, que podemos. Después en mayo nos habilitan de nuevo el permiso para Estados Unidos. Porque cuando entramos para cruzar a Blanquita nos dieron 6 meses, pero usamos 3 días. Sí, Sí, no pero usamos bueno, casi nada. ya está. Tenés que esperar un tiempo hasta que te vuelva a terminar ese permiso. Y ahí cuando entremos nos dan 180 días. En teoría. O En- lo que el oficial tenga ganas. Ah, te dan siempre 180. 180. Nunca te dijeron menos. Así que cuando entremos a Estados Unidos en mayo podemos recorrer un poco por ir hasta la costa este y volver a México para el Día de Muertos. Pero no nos podemos ir tan arriba porque si no ya no vamos a llegar para octubre. Hay que bajar después. Sí, sí. Hay que bajar. Así que medio que la idea sería esa. ¿Qué vamos a recorrer en el medio? No sabemos. Podemos llegar a terminar en Honduras. O sea, esto es así. No tenemos Así idea como de... No hay un plan. El plan es que no hay un plan. Yo. que ni siquiera anda la camioneta. Entonces, ¿viste? Decís por ahí planifico y si se rompe o si... No. No tiene mucho sentido. Mari dice si ahora en México es ¿Viste? invierno o si Sí. es otoño. No, invierno. Invierno, recién empezó el invierno el 21 de diciembre. ¿Sí? Por ahí se viene un video que hicieron. No Sí. quiero spoilear. No, contá. No, pero se puede. Ya dijimos que fuimos a la ruta, Ah, a una sí. de las rutas más peligrosas de México, que el miércoles, el miércoles, Sí. hoy El sábado, miércoles. va el video. Así es. Y en ese lugar nieva. En Neva, ajá. Sí. Y ahí por ahí se hace, hay unas pinturas rupestres Sí. y hay un fenómeno astro, ¿Cómo era que decía? Astro. Ay. de pintura rupestre. Astronauta. Sí, Algo pintura así. rupestre, No sí. recuerdo bien en la que sabe Janel. Chani, Sí. Ella les explicó. pero pobre, está trabajando. Sí, no la vamos a Alguien poner. tiene que trabajar. Van a tener que ver el video el miércoles para ver todo, que ahí lo contamos. Un invierno nuevo. Acá igual, por ser invierno, está linda la temperatura. O sea, es un invierno agradable. Por ahí si subís a la Rumorosa hace más frío, Sí, ¿no? a -5, -6. Claro. Bueno, los días estaba helado. Sí. El Morimos de día que- frío. Cuando sí. fuimos estaba muy frío. Sí. Sí.
Sí, realmente la temporada alta de viento y de lluvia aquí y frío es a marzo en esta zona. Claro. Marzo, Marzo es el más febrero, frío. marzo. Sí, hoy diciembre semestre Todavía lindo. está bien. está muy bien. Muy lluvioso. Mira, por acá dicen que subamos a Estados Unidos y hagamos los parques de la costa oeste. Monument Valley, Gran Cañón, Utah, Earths, Canyonlands, Space, Zion, Bryce. Ese es otro problema, que a nosotros se nos vence. El año pasado compramos la tarjeta anual de los parques de Estados Unidos, sí. que se vence en mayo cuando se vence también nuestro permiso. Y la entrada ahora pasa de salir Va a de subir. 80 a $270, creo. Sí. Así que Sí, hay que decidir bien si vas a visitar Sí. muchos parques para justificar pagar $300 de... $200. $250 $250, sí, Gracias por a todo el Trump. año. Gracias a Trump, que nos aumenta lo... Ya aumentó Sí. el permiso de entrada, eran $6, pagamos 30. 30 Sí. Pero es pagable al menos, el otro 260. Y hay parques que van a salir el precio de la entrada más $100 por ser extranjero. Sí, pero igual si pagas los 260 ya está. Si pagás el anual, listo. No pagas extra, pagas 260. No. Así que bueno, vamos a ver, porque nos quedan los de la costa oeste. Otra opción que pensamos también es, como en mayo se termina el permiso nuestro y el pase anual de Estados Unidos, es hacernos una vueltita rápido por la costa oeste, ir a recorrer los parques que nos faltan Sí. y salir. Porque creo que del este no hay tantos parques Tantos nacionales. como este lado. Hay Sí, menos. De este lado es todo parque nacional, es uno al lado del otro. Entonces necesitas sí o sí el pase para... Mira, Alison dice, tengo hijos de la edad de los chiquilines y si les pasara algo fuera del país me dejaría muy tranquila que encontraran a alguien que los ayude como Carlos y la señora. Es que como Carlos existe mucha gente en el mundo y eso es lo lindo también de viajar, es salir de eso que nos venden, de que todo el mundo es malo, de que no hay que confiar en la gente. Hay un montón de gente buena en todas las ciudades, países, lugares y viajando conoces a esas personas. Es Sí, como sí, que Te no da sé. la posibilidad. sí es. por ir por suerte o algo, pero uno siempre cae con esa gente, ¿viste? Como con gente buena y... Siempre se van a encontrar mucha Sí. gente que les va a abrir sus puertas. Sí. Muchos ángeles Sí. en el Ángeles, camino. y Porque todos los también viajeros tienen, ¿viste? todos Sus ángeles. los viajeros. Y más porque ustedes inspiran mucha confianza, mucho amor, mucho cariño. Entonces, eso Gracias. les va a abrir muchas puertas. Y aún más porque tiene una gran comunidad También. viajera. Sí, eso que sí. los apoya siempre en las buenas y en las malas. Eso Siempre también. está con Sí, sí. ustedes. Y pues no es para menos que esta vez los van a apoyar muy bien. Y ahora sí, no encima sé. con la camioneta rota. Sí. Los están apoyando, nos están apoyando. ¿Los voy a Suerte. dejar? Sí, Falta voy a- una. Ahora te falta probar el una. último. Perdón. Falta la de maní. Porque van a hacer lo de la harina, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer la pizza. Ah, si no, no paramos de comer acá. Por eso fuimos a caminar hoy, porque no paramos de comer. A ver este. Este tiene chocolate y tiene pedacitos de maní. Además, cada lugar que vamos es típica una comida, la otra. Y cuando ya probamos todo, Carlos nos dice, vamos al de al lado a probar la otra comida típica. Así que... que viene queda el maní, Ujú. ¿no? El chocolate no es dulce, es como más amargo. Y con maní, Está bueno también. Está bueno. La de crema creo que fue la más rica. La crema yo me quedo sí. Y el otro día vimos que vendían las donas con panceta. con panceta. ¿Con panceta? Sí. No vi eso. Cuando, Ahí- cuando ahí- fuimos el otro día. Alrededor así. Ujú. Pero que es salada. Y salada. Y Sí, también... dulce. O sea, tiene chocolate y panceta. Sí. Ujú. Ah, esa no la vi, hay que Sí. probarla. Sí. Debe ser rara la mezcla. ¿No de- prestas atención? Bueno, no lo escuché, no sé. Mm. Muy bueno. Bueno, acá le quedaron a Yani para probar todas. Ahí te las vamos a dejar aquí, mira. Están las 4. Está todo. Yani están los 4 pedacitos. No nos hacemos cargo. Igual comimos ya. Sí, no, ya. no nos hacemos cargo, pero. Está ahí. Mm. Mira, Luis Pérez dice saludos y bendiciones. Feliz año desde Miami, Florida. Tiene sus tropiezos. Haber encontrado a Carlos no tiene precio. Un hombre de gran corazón, que Dios lo bendiga Gracias. siempre. Hasta me llamo. Enrique dice, son muy jóvenes, por eso no vieron nunca la rosca con juguetitos. Tengo listo el mate, manden la factura. Ahora va por cámara. Claro, no, yo nunca vi la rosca con juguetito. Y aparte se usaba antes, viste que hay muchas tradiciones que se van perdiendo. Sí, se van que perdiendo. Sí, sí, capaz se sí. perdió. Pero qué rica la rosca de Pascua igual. Ya, los chicos de mi casita nomás, inviten. Es cierto. Que al cabo mañana caminaremos de nuevo. ¿Están catando pancito antes de la pizza? Sí, claro, hay que comer. Si no,
Cata dice, chicos, no se lo pierdan, aprovechen el viaje a Gus, así vuelven a México para que Belu pueda ir al Día de los Muertos. Sí, vamos a ver si organizamos así por esta zona. Cata dice, vale la pena ir a los parques, el otro es Yosemite, Sequoia National Park, Kings Canyon. Acá en Culiacán, 30 grados. 30 grados. 30 grados en invierno. Sí. Es un lindo invierno. Ah, miércoles, ¿qué hace? Sí, No hay agua, no hay agua. Ah, Se acabó. Igual está enfrente de la baja. De hecho, Claro. esta semana recibí una llamada de un amigo que está en el Requesón, ujú, Sí. que es en la baja sur. sí. Está como frente a Está Culiacán. enfrente, casi enfrente de esa parte. Y el clima está especial. Está el agua calentita, te puedes meter a la playa. Mañana Y ya agarramos- seguramente van a ir para Ay, allá. qué lindo. Van a ver. Qué Así que lindo. todas las Mañana niñas agarramos van. Roda Rancho y nos vamos para allá. Sí. Aparecemos en la playita. No, mañana aparecemos en los viñedos. Así, tomándote un vinito. Chuc, Quería leer un comentario acá que decía... ¿qué se te pasó? Y pasa que después se empiezan a ir para arriba, que era para Carlos. Pati, Ah. mira acá. Roda Karina, ¿ya tomás mate? Ah, sí. Wow, ya no lo vas De a hecho, soltar. Ahí tenemos nuestro mate y todo. Yani tiene ahí el mate, Sí, sí, tiene... sí. Tomábamos antes y después dejamos de tomar por el cambio de la mudanza. Claro. Se nos Claro. perdió. Pero y otra vez lo volvimos a Viste que está retomar. bueno igual para compartir, Sí. así hablas. Y encima con lo que vas comiendo, como que te vas bajando. Y te traigo, ¿crees? Para que hagas... Sí. Pero Ya sal, si quieres para. No, tranquilo. No pasa nada. mira, acá dicen bajar a Centroamérica, subir al Mundial y retomar para el Día de los Muertos. Ay, el Puede ser. mundial ese también. El Esa es otra, mundial. Mundial. Es otra. Pasa que el Mundial nos complica. No, el Mundial puede ser también porque es en junio. Es en junio. Y encima es en Dallas, creo, los partidos. Así que si subís por Texas, Todavía Ahí nomás. va a estar el clima templado. En junio está caliente ya. está calentito. 20 de Sí. junio. Ya va a estar. Agosto. Encima Texas, que Sí. creo que es de las zonas más calientes. Julio, agosto. Así es, Arizona, toda esa parte es caliente. Claro, El sí, sí, desierto sí. del Valle de la Muerte. Entonces, más de 50 grados centígrados. Está ahí. Mira, Ronald dice saludos de Costa Rica. A ver si me fue el comentario. Pura vida, Costa Rica. Carlos fue para Costa Rica, eso iba a decir. Estuve por allá ¿Y te gustó? muy bien, mucho, me gustó mucho. Hace un año estuvimos por allá. Un saludo a Mau Campos de Costa Rica. Andaba por ahí, Ahí Mau. Mira, ya viene la. Espera, ¿querés poner ahí ahora? Acá. El maestro pizzero que vas a armar tú. Así es. No, de maestro no tengo nada. Voy a hacer la pizza nada Va a más. aventar las pizzas y les va. Ahora. Tiro yo al techo, dejé- mira. Ahí tengo una huella de la salsa que dejó David de mi casita nómada en la Esa pared. de los chicos de mi Y casita, yo creo sí. que esta vez va a haber otra huella, pero en el techo. Porque a la Dejó mejor. la pizza arriba. No, Aviéntala. no me sale eso. Y le sale ahí. No, eso no me sale. Así que, como mucho las tiramos, que quede ok. rica y nada más. Hay que ver qué altura van a agarrar, ¿eh? Y acá el techo está alto, así que Sí. tengo lugar. Creo que va a estar bien. problema. ¿Qué comentarios más hay? A ver, cuidado que me cruzó. Pati dice, como Carlos y Janelli no hay dos. Gracias, amiga. ¿Cómo va el carro con los arreglos? Bueno. de Espera, eso- un segundito, respondo esta que es rápida. Ok. ¿Yerba se consigue en México? Sí, hay lugares que venden. Aquí venden en un supermercado Sí. muy grande. No Y quiero ahí- decir el nombre a menos que les patrocina a ellos. No, pero Aunque sea que nos patrocine la yerba. La hierba, por eso. Mira, Pero acá- sí, aquí cerca, aquí mi hay. casita nomás dice, Carlos es la persona más buena del mundo hasta que le activás el botón maligno en los juegos de mesa. Oye, ¿cómo? Quedaste marcado con Sí. los juegos de mesa, ¿eh? No sé si vieron, pues, imagino que todos vieron el video de Navidad cuando les quitamos el vaso. No, Ah, lo dice en plural, le quitamos el Le vaso. quitamos el vaso. Mira, por acá dicen saludos de Guatemala, feliz año con mi esposo comiendo tacos de birria. Tacos de birria. Tacos de birria. Qué rico los tacos de Muy birria. rico, muy rico. Saludos a Guate. Saludos para qué lindo Guatemala, otro país hermoso. ¿Cuándo se empiezan a ver las ballenas en la baja? De hecho, yo creo que ya se empiezan a ver en Sí, ¿no? ¿Ya está? diciembre. Sí, de diciembre. Aquí, parte de Ensenada, en Guerrero Negro, en la Laguna Ojo de Liebre, y luego Puerto Más abajo. Chale y más abajo. O sea, están bajando ahorita. Claro. Están bajando. Vimos, sí, están acá también en Ensenada, En Ensenada. ¿no? Si vas a Pero buscar. no sí las tienes vimos. que irte un No, poquito no. más en el... Más adentro, Sí, ¿no? más adentro, más adentro. ¿Y en la baja la llegás a ver ahí cerquita? ¿Como de donde estacionás Sí. o No, pero tienes que irte en una lancha. tenés que o meterte? Para un adentro. poquito más hacia adentro. Aunque algunas veces se quedan algunas varadas aquí en el... Ah. Claro. Así es, en algunas bahías aquí en la baja.
Por acá preguntan, ¿hoy salen pizza? Sí, tenemos cerveza, además tenemos todo. Así que Tenemos todo. allá es típico pizza y cerveza. Ah, ok, perfecto. ¿Y cuál cree que la cerveza va a ser que vamos a probar aquí con las pizzas? A ver si alguien adivina Así que qué adivina de cerveza. qué cerveza se toma en Tecate. Bueno, diste una pista. Dimos una pista. Pati dice, jaja, pobre David, se le salió toda la salsa. Sí. Mira, Sandra, que siempre nos sigue. Hola chicos, feliz año, les deseo lo mejor para el 2026, que sigan pronto las aventuras con Blanquita. Saludos desde Colonia, Uruguay. Abrazo grande, Sandra. Ay, Mar, pará. Vos tenés tu receta en tu teléfono. Ah, igual me la acuerdo. ¿Te acordás? Creo que sí. Maxi dice saludos y feliz año. No, ya está. ¿Entra? Ahí está David. Ahí llegaron las pizzas. Llegaron las pizzas, no cocinamos. No es verdad, acá está la... Buenas tardes, esperemos vendiendo bibla. ¿De qué Bueno, vienen las pizzas hoy? Todo de cocinero. A Sí. ver, acá que se presente el cocinero. Sí, si vas a venir, vení con comida, si no... Para mí que ¡Viene vieron con comida! los Tengo árboles de mandarinas. Carlos, miren, tienen mandarinas, Trajo todo, así que... Mandarinas para Para comer. comer. comer, sí. Claro, básicamente. Para la pizza no sé. O para la si- pizza. Por ahí alguien mencionó de mandarinas o que estaba haciendo algo, no recuerdo bien. Algo. Mandarinas y naranjas con... No sé si era una bebida o... Ah, puede o ser era algún licuado o algo de una eso. torta, un pastel. Ay, puede ser un bizcochuelo de mandarinas. Ándale, creo que era eso. Que era eso. Si alguien tiene una buena receta ¿De qué? de bizcochuelo de mandarina, Ah, podríamos hacer un bizcocho de mandarina. Sí. nos la puede pasar. Así es. Pero que sea una buena receta, pues yo la otra vez hice, pero no tenía mucho gusto a mandarina. Y pero por ahí la cantidad y cómo esté la mandarina. Estas son muy chiquitas, pero tenés que poner varias mandarinas. Tienes que poner varias. Bueno, si alguien sabe una receta de bizcochuelo de mandarina, La deja y quizás... Sí, pero dejémonos de Porque comer tenemos- porque Árboles de mandarinas aquí. vamos a entonces, salir rodando si seguimos comiendo. Carlos, ¿qué tenés árbol de hay árbol de...? mandarinas, tenemos Limón. limón, limón real, ¿Qué? naranjas y Pues- granadas también. hay granadas Sí, pero también. ya las granadas. Ah, ya. porque acá tienen dos limones. Está el limón que nosotros conocemos en Argentina, que es el limón grande amarillo. Y los chiquitos. Y después hay unos que son iguales, pero así. Que es Como- como la lima, le decimos nosotros, ¿no? No, Sí. pero tiene La el lima. tamaño de la lima, pero la lima es verde. Claro, este tiene sabor al... Este es amarillo. Mira, por acá, no voy a decir el nombre, pero dicen que mi esposo me manda un saludo que está saliendo en la tele. Por favor. Adelante. Rodando por el mundo se va a llamar el canal, dicen. Y si seguimos lo de Carlos, vamos a salir rodando. Rodando Sí. con rodada canina. Rodando. Rodando. Todos. Ustedes no sé cómo se mantuvieron. No, es que llevamos varios kilos de más. ¿No? Sí. Sí. De hecho, van llegando ahorita, o sea, volvieron a subir otra vez al cerro y se volvieron a Sí. regresar. Por eso No, va llegando ahorita. mañana vamos de nuevo, ¿no? Para bajar Sí, esto, sí. porque... Sí, de hecho vamos caminando a Valle de Guadalupe. Sí, vamos a tener que ir caminando. Me parece que si no nos olvidemos de la fugaceta. No, muy complicado hacer fugaceta. Yo creo que va a ser pizza ¿Qué viene normal. siendo la fugaceta? Es una pizza de cebolla, pero rellena de jamón y queso. Ah, ok. Y arriba todos Y quedamos arriba igual. va la cebolla. Wow. Él creo que es la más rica de las pizzas. Trajimos cebolla para hacer una pizza de cebolla. Pero tipo cebolla como caramelizada o cebolla cocinada. Sí. Nunca hice fugaceta, no sé cómo será. No sé si se Hoy haría hagamos para pizzas, experimentar. claro, hoy hagamos pizzas normales otro día. Ya Claro. probaremos Con- Pizzas tíricas, sin mucha... ¿Sin picante? Sin picante, ok. la tradicional. No, La tradicional. ustedes pueden poner igual si quieren. Ok. Y tradicional yo creo que queso, arriba tomate cortado, Una de jamón y tomate. rúcula, que tenemos rúcula ahora. Ah, sí, también. Hoy conseguimos rúcula perenne. Sí. Belu y Shell estaban sacadas, Bueno. ¿o no? Era, Parecía como oro, ahí que habían encontrado oro, sí. no podían parar. Una cantidad de rúcula nos trajimos. Era, creo que un bowl como este, ¿o no? Así, no, yo creo que más, ¿no? ¿Más? Ah, tanto. Todo el cerro de... Es que todo el cerro estaba lleno de rúcula y encima le agarrabas un olor a A rúcula. Mira, budín de mandarina o torta, tengo receta. Quiero la receta. Pasanos la receta. Pásame sí. de las dos. O de la que tengas. O de la que tengas. Qué buena onda, Ixchel, dicen. Saludos de Jorge y Lourdes desde Colonia de Sacramento. Les envío la torta de mandarina. Vamos, Por otra fin. más. Capaz que Mirá. mañana hay Lista torta. para poner el negocio. Mira, ahí está la prueba de lo que pasó hoy en el cerro, miren. Lo que sacaron Ixchel y Belu. Es rúcula. Yo creo que va a haber una denuncia en Facebook, ¿no? No, pero es...
Deforestaron el cerro. Es rúcula. Sí, para la pizza. Vamos a hacer una pizza de rúcula, una de jamón, cebolla, caramelada. Los que tomate. quieran ver qué pizza vamos a hacer, vayan a Instagram, que a la noche subimos ahí las que salgan, ¿no? Sí, Instagram, Facebook. @caminando el mundo. Mira, dicen acá que Eduardo dice que se hace la receta de la torta de mandarina con las mandarinas enteras con cáscara y en la licuadora. Ah, con todo y cáscara, hay que licuarlas. La receta que él tiene. Mm, Y por ahí le da más sabor. David, ¿vos podés usar la licuadora? sí. Y ahí te deja. ya dejó la salsa. Yo estoy privado hacia esa licuadora, ¿no? Para que el otro día fuiste por la revancha, además. Pero no salió bien. ¿Cómo? Estaban buenísimos los chilaquiles. Ah, bueno, los chilaquiles sí, Sí. la licuadora siguió fallando. Siguió fallando, Sí, sí, sí. pero ya le encontraste la vuelta. Creo que sí. Mira, si te Bueno, pones bueno. acá, entramos. Vení, David, vení. Pero Vení, entramos. David. Sí, entramos. Además, le tenés que mandar un saludo Excel. Espera ahí, Carlos, pobre. Espera. ¿Tiene lugar ahí? Aquí. Ahí, Ah, ya estamos invadiendo, ¿eh? ahí. A ver, Pues más ve, para allá, más está para allá. y lío. Nos quedamos. Espera, Carlos y yo. Ahí está. Sacaste ahora. Cambiamos el mando del. La pizza de Te rúcula digo. tiene que tener queso parmesano, eso tienen razón. Ah, Nos olvidamos el queso nos parmesano. olvidamos. Creo que ahí tengo. pero- Si no, un poco de Sí, quesito rallado. o en el Oxxo deben vender. Sí. Al cabo un Oxxo, híjole, para encontrar un Oxxo. No. Uno por esquina ahí. Sí. Eso es re cómodo igual. En Estados Unidos, para encontrar a veces donde comprar, tienes que irte a un Walmart o. Acá siempre en la esquina Hay hay, una tiendita. hay un Oxxo. Sí. Uy, se juntaron todos. Sí. Mira, Shell. Pizza con Sí, lo ananá. Pizza con ananá. Acá nos gusta la pizza con rúcula. ananá no. Chicos saben hacer lasaña. Los chicos Sí, hicieron lasaña. de mi casita sí saben. Sí, hicieron Hicieron lasaña el Hicimos 24. lasaña. Hola, El Noah. 24. y estaba Sí. espectacular. Sobre todo sabemos calentarla. Sí. Ey, para el. Bueno, no sé, todavía no sale el chocoflan. ¿No? Contá, es igual. No, el chocoflan yo lo hice, ¿eh? Para que lo Sí, vean, sí, ¿eh? que nadie venga a decir, ¿no? Sí, ese yo lo hice. Que nadie venga a decir que lo Que fue compraste, comprado. que era de Fue Costco, comprado. no, por favor. Aparte en Tecate no hay Costco, así que no. Ah, mira, acá Ixchel dice, tenemos poquito, invítenme y lo pongo. De queso parmesano. Ah, está, ya, sí, se va a hacer, se va a hacer. Se va a hacer. Vamos a ir No, con una sí, tacita. más que invitada. Sí, saquearon ¿tiene el queso cerro. Sí, parmesano? sí, sí, sí. Así como hace rato, me lo dije, oye, es que me podría un sobrecito más que nos hacía falta. Y estuvo muy bueno, me sentí como reales vecinos. Como, del edificio. Como Claro, pues comunidad, yo o te digo sea. que vecinos Sí, sí, sí. tienen un sobrecito más de levadura. Yo ayer le mangué las fotos a David, che, David me prestó las fotos. Sí, sí. Pizza de ananá, pero hay una controversia grande en Argentina. no. Hay una. Pizza de controversia. piña sería. Sí, Aquí Eh, sí le echan. Hay mucha gente allá también que le Sí. gusta como el agridulce Ah, ok. Sí. y le ponen piña y jamones, ¿no? Sí, piña y jamón, ananá y jamón. Pero es ¿Ustedes polémico. qué son? A mí no me gusta más. No. A mí no. ¿No? Carlos, tú. No. Yo prefiero no, pero está bien si está. O sea, Claro. Si está ese la comes. clásico de que no, yo no quiero, yo no. Bueno, ya que está ahí, Sí, sí, ya. ya, ¿cómo no? O sea, no es tan Sí. grave. Ya No. está ahí. Mira, Lourdes, te mandó toda la receta por acá por el chat. Anda, el de la mandarina. Sí. Ok. Ay, espera. Ahí la copié, ahí la copié. Ahora, ¿Copiaste? ahora te la mando, ahora te la Si mando. no le sacaba una foto a la pantalla. No, no, pero lo tengo acá abierto. Ah, Lo mandé por WhatsApp. Listo. Ya nos quedó resguardado. bien. Que no se pierda. Es la ananá, mucha gente no. Mira, por acá le mandan saludo a mi casita Noma. Una gran Hola. familia viajera que conocí en Hermosillo. Ah, mira. Hermosillo. ¿Quién será? Dice El usuario es Bene DW. Uy, No rompa la No, decoración, por Ese favor. se va a caer. Este. Terremoto, terremoto. Ah, vale. Creo que no lo ubico así nada más. De Hermosillo, la ciudad Creo ciudad que del sí, sol. Sí, sí, sí. Hermosillo. Están llamando a Ixchel y Noah también para que vengan a cámara. Yani está trabajando. Sí, ya ni pobre. Alguien tiene que mantener Ah, toda esta joda, ¿no? Gani lleva varias que se pierden. Deberíamos de ir a su oficina a Hacer el vivo. ya podemos Sí. hacer el vivo. Ya ni comentó recién, ¿lo viste? Ah, sí, Sí, ¿no? estaba- Sí. Le puso a Carlos que le guarde panes. Sí, pues ya no quedó. Sí, sí, sí. Carlos estaba agarrando ahí con el. Le sacó la cremita, todo. Pero bueno, si Ixchel y Noah están. Quieren acercarse al. Ah, sí, bueno, pobre. No sé qué están haciendo. No sé. Calienta un poco más. Pero pueden venir mientras así hacemos la. Yo vine realmente a educarme con respecto a cómo se hace. Respecto a La la pizza. a la- a la ah, pizza. Sí, 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 sí.
Yo voy a tener que... o- Espera, hagamos una si cosita. no, lo hago allá. No, hacelo acá. Pero, Igual es amasar, sí, no sí. tiene... pero es la gracia. Es que no... Sí, es sí, igual... mira, aquí Mira, yo- ahí. Podemos ya voy cambiar para acá. todo el set. Producción en vivo. Ahora, Claro. entren. Cuidado, ¿eh? Pero pensá que... espera. Vos quedate si querés la computadora por si alguien Ahí. Para que la... habla o algo, puedan responder. No, pero mira, ahí está. Ahora entramos todos bien. ¿Salen todos? ¿Sí? ¿Sí? Porque ahí ya alejé la cámara un cachito. Ah, mira. Sí. O sea, que como va con un poco de delay... No, está bien. ¿Está bien, ves? Está bien. Ustedes se pueden sentar Mirá. allá atrás tranquilos. Apagamos la tele porque nos distraíamos, si no. Ah, Nunca vi un está video, claro, nunca vi un video viéndome en la tele. Entonces nos miramos así, era como raro. Toma, Mar. Si te quieres sentar porque parado no vas a salir. No, lo único que necesito, ¿Qué? yo iba a hacer 1,5 kilos de harina, porque 2 kilos me parece que va a ser un montón. 1,5 kilos es muchísimo, me suena una locura. 1 kilo salen como... 1 kilo es como para 4. Somos Son 7. 4 pizzas grandes, pero la Ah, pizza ok. es como masa, es finita la masa, no Más es... liviana. Eso querés decir. Muy bien. Sí, entonces yo no sé cuánta... Correte el celu. ¿Sí? Mira, ahí entramos bien todos. Anda, Carlos, ya podés volver al... Ya pueden volver todos. La dejaron a Belu sola, pobre. Belu quedó... El Mario del mecánico dice, nuevo canal, comiendo, caminando. Hola, Mario y familia. A ver. Anda a lavarte las manos. Sí, Puedes tener gusto sí igual a iba a tirar todo. todo, pero sí. A mandarina. Gusto a Nina, gusto... A ver, quito las mandarinas del cuadro. ¿Esta? Sí, para que... Pues las vamos a usar después cuando hagamos el budín. Vale. Que ya está la ¿Hay receta. Y Ya hay apareció receta. ahí, sí. Que por suerte la pusieron en el chat, así que si alguien más tiene ganas de hacer un budincito de mandarina, lo puede hacer. Después la tenemos que probar para ver si... Están diciendo que saque la compu porque va a quedar blanca. ¿Para qué? Ah, Ay, no sé. bueno. Hacelo despacito. Mirá, Parte de la receta. Queso parmesano. Ah. Poquito, pero. Ha llegado el queso parmesano. Rápido. Pasá. ¿Pasé por ahí? ¿Sí? y esto es está. lo que hicieron Belén y Excel. Yo lo voy a seguir repitiendo para que Hay vean. que lavarlo, lo voy a lavar primero. Está. Igual todavía no. Ay, ven, Todavía no la vamos igual a Me usar. preguntaron si son los que remolcaron a Cintia Yandy Ah, somos uno de los tantos. Uno de los tantos. Sí, de la cadena que se hizo. sí. Ya van a empezar. Ya se va a empezar esto. Igual solo Sí. hay que amasarla y hay que dejarla un rato que... Yo la voy a amasar. ¿Vos vas a amasar? ¿Vas a amasar, Novi? Bueno. Perfecto. Ay, tenemos este nuevo. Rodillo, mini rodillito. Ah, pero después para Pero estirar. para. Sí. Para estirarla después. Sí, ¿no? pero todavía no. Primero hay que solo amasar y dejarla que... Ahí Ah, debes. reposar. Debe ir 1,5 Sí. y medio, ¿no? Debe ir 1,5. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Sí, pero después. Sí, porque primero para... Sí, tiene que reposar, ¿no? Y Mira, ahora hay que tirarle el agua, toda la levadura, dejar como que active todo y... Claro, ¿qué? claro. nos preguntan si vamos a hacer fugaceta mediterránea, pero yo no sé qué es eso. No, pizza normal, pizza normal. Yo ¿Cómo? estoy escuchando buenos comentarios de la fugaceta. Oh, la más rica de todas. Pues es que No sé si te animas a nunca... hacerla o Yo no. pensé que fugaceta No. era únicamente con cebolla, la que era como caramelizada, como... No, No. por, el- por ahí hay distintas versiones, Sí. ¿no? La de Argentina al menos es como rellena Sí. y tiene O jamón, capaz que a veces queso. le dicen fugaceta sola y a veces fugaceta rellena. También es fugaceta sola y fugaceta, pero no es como caramelizada la No. cebolla. ¿no? No. Yo, ¿dónde fue? Aquí, ¿verdad? En la baja, con los chicos de la caravana. Hicieron Sí. fugaceta. Hicieron, la llamaban fugaceta, o no, por estoy equivocada. Sí. Y yo las recuerdo como que me dieron un Buena pedacito luz. con Ahí. cebolla Creo que queda mejor, sí. caramelizada. Para Ah, dulce. sí. Nosotros queríamos hacer eso hoy. Ah, Cebolla caramelizada. Sí, qué rico, me gustó. Para que quede más suave el gusto de la cebolla. Sí, está bueno. Mira, a ver, dice. Estoy buscando tu celular a ver si tengo la receta, porque quedó en mi celular, me di cuenta. Este dice que, te dije que quedó en tu celular. Pero estaba buscando, porque a veces nos compartimos la receta como para... No, pero no la encontré. No, La debo tener yo solo. la tenés vos solo. Sí. Ah, ya sé cómo la puedo sacar. A ver si esto me deja. En tu WhatsApp. Sí, pues se la mandé el otro día a un amigo. No sé si me va a dejar... Descargar. Claro, no sé, viste que después tiene que en el WhatsApp estar como descargada la... Esto es todo en tiempo real. Íbamos a hacer la pizza en vivo, pero nos dimos cuenta ahí. ¿Qué se deja? ¿Como una hora la masa reposar No. o más? No, depende, hasta que duplique.
¡Janelli! Equipo completo en el... Dime, acá se la Más pasé a mi arriba. amigo. Un Más éxito de arriba, la más pizza. arriba. Mirá, un éxito de la pizza me salieron 4. Ahí. Esta debe ser. Ay, que descargué la foto. Sí, ven, mira. Y Belén se ríe porque el papel está manchado, es con salsa, con todo, ¿ves que está todo manchado? No se los puedo mostrar Que se porque... compruebe que es Que tiene pizzas hechas, tiene- que no es de... Mira, Esperá, vos pusiste acá 1 kilo de harina. no, espera, porque es la de ahí abajo. O sea, ¿esa es tuya? ¿Es tu lista que tú anotaste o Sí. tienes esa hojita? Sí. Pasa que había hecho, si pones levadura fresca es una receta y si pones en polvo es otra. No es igual. Allá ven el cubo como de levadura Fresca. Que va en tenés la que guardar en la heladera. heladera. Ah, claro. Este es polvo. Sí, esta es la levadura seca. Que me llamó la atención. ¿Comen salado ustedes? Porque ¿Comen salado? Sí. ¿Le ponemos un poquito de sal a la masa? Sí. me llamó la atención porque por lo general 10 ¿Cómo gramos te fue? es para 1 kilo. Y acá decía 11 gramos para medio kilo de harina. Yo le haré caso a lo ¿Sal que tú tiene? recuerdas. ¿Sí? ¿O crees que Belén no se confía en sí misma. Gracias. ¿Segura? Es que luego, a mí me pasa que vienen las cosas con algo, pero ya si yo soy acostumbrada a hacerlo de cierta manera, mejor lo Mejor. como yo lo hago. Él me decía, capaz que será distinta la levadura. O bueno, también, de veras. La levadura mexicana necesita más masa. No sé, pues acá atrás dice un sobre para 500 gramos de harina y él iba a hacer 1,5 kilos. Puse 1,5 kilos. Pero si no, ¿cuánto dicen que es mucho? Ponemos 2. serían. Ajá. Claro, como ponemos por dos. cosos son 3. ¿Pero qué sería lo negativo que se Que, implementa? sí, o sea, lo No. sumo va a quedar más grande. Va a Pero ser igual eso no va a ser malo porque va a un quedar más pan inflada. Ajá. Pues, una deep dish. va a ser. 2 cucharadas de aceite. Mira, dicen acá que la fugaceta mediterránea lleva cebolla caramelizada, Sí. morrón, Ah, ya no tenemos. aceitunas verdes y negras, huevo duro y si querés además le puedes poner anchoas en el relleno. Demasiada, pero hay que tener una preparación más grande, me parece que la que estamos teniendo nosotros, ¿no? Igual como a mí no me gusta las anchoas, Ya. ya la podemos descartar. Sí, primero hago un poquito de aceite. A ver. 3 cucharadas de aceite. Vamos a poner 4 porque son chiquitas la cuchara. Yani, acá te están saludando. Tienes que ver saludar. Yo acabo de llegar con Saludar. mi comadre. Te están llamando. Te están esperando. La gente te está esperando. Sí. Un cubreboca, para que- La Carlos te anfitriona guardó un más poquito bonita ahí de del mundo. tus... Carlos te guardó Ah. los pancitos. Sí, Sí te Hola. guardé. Estoy llegando. ahora sí está el equipo completo, Sí. preparados para las pizzas y para ver las pelis. Hoy hay peli, ¿eh? Hoy hay peli. ¿Qué vamos a ver? ¿Va a haber guerra de almohadas? Ay, Ah, ok, para ir agarrando la más grande. eso lo decide Noah. De la cámara. Uy, Uy, ¿está cayó. bien? Ay, pues Ah, estaba vos. pasando. Perdón. Voy a ir a lavar yo las arúgulas. Voy a comenzar con eso. Que no las traje y falta. No te contamos. Pepenamos arúgulas en el cerro. Mirá el bowl que es Lo ella. de fuerza. Tonelada de arúgula. Acá en México Ay, le ma, dicen sí, arúgula a la rúcula. Podíamos vender en la... En la línea. No, a eso no, eso no. No. Me va sacando negocio ya. Él le ve la beta comercial. A ver, acá Mirá, están Janelli, tratando de todo lo que pasarnos llevamos. otra receta. Voy a comenzar a lavar. Ahora voy. Mira, si lo lees, tiene Bueno, como olor. acá todos ponen manos a la se usa en obra. la pizza. Yo hago 1,5 con 10 gramos, pero ojo, tarda ¿No? ¿Eso siempre lo veo? elevado, dice. Desde ahora las van a querer 1,5 comer. kilos con uno. Sí, dice, yo hago 1,5 Ah, con 10 mejor. gramos. 1,5 Es kilos que- con 10 gramos Yo en Argentina siempre usamos uno para 1 kilo. para 1 kilo. ¿Y esa marca se vende allá o no? No, es otro. no, este dice Pero- mexicano. Ah, ok. Dice Bueno, hecho si en no- México. Pone 2 en vez de 3. Sí, 3 me parece mucho. ¿Se imaginan? Empieza a crecer. A ver si el que más pone si usa para 1,5 kilos uso un sobrecito o 2 sobrecitos. Y yo usa 2. Claro, los Pues sumos si no, a un Leva paquete también va a sumo. quedar medio. Sí. Mira, de estas mandarinas dice que pone 4 en una licuadora. Lo está diciendo María del Carmen Correa. Mari. 4 en una licuadora, pero más jugo exprimido, porque son muy Ah. chiquitas. Estas son chiquitas, sí. Sí, sí, son- Si no pones el jugo, no te queda con tanto gusto a mandarina.
Belu hizo una el otro día, pero no quedó con gusto a mandarina. mandarina. Tenía muy sutil el gusto. Estaba buena igual, pero no tenía... ¿Y le rayaste la cáscara? No, Eso hace que... podemos probar a hacer eso. Acá dice el nuevo nombre del canal, Cocinando en el Camino. Sí. Cocinando en el camino. Suena bien. Suena bien. Acá dice la levadura seca es diferente, dice Ariel. De la fresca, se ponen cantidades diferentes, por eso 11 gramos para 1 kilo de harina está bien. Está bien. Bueno, como hicimos un poquito más de 1 kilo. Está bien, sí. Otro pone improvisando por el mundo. Dice Marcelo Ruiz. Así se va a llamar el canal. Y en teoría para 1 kilo son 600 de agua. Yo voy a usar 900, Ok. porque es 1,5 kilos. Todo un poco a ojo, ¿no? Porque también la... En un solo sobre. Bueno, Mira, ¿qué? Van205 dice saludos desde Cosamaloapan, Veracruz. Ah, miren. Pasamos por ahí, ¿verdad? Pero no entramos. No, me acuerdo no. de la autopista de Cosamaloapan. Sí, ¿Te acuerdas? No podíamos pronunciarlo. sí, yo lo leí antes, primero para después poder decirlo bien, porque se me iba a trabar la lengua. Bueno, ¿y qué dijo? No, mandó saludos. Ah. Es que también se me perdieron los mensajes, entonces Viste, no es tan fácil. me perdí. Dice... Ay, encima vos estás moviendo y se me mueve para todos lados. Ah, y es que necesito... ¿No crees que lo haga ya, si no? Total, no... Hazlo ahí. Estás bien. Pizza fría Sí, para el desayuno. también. En el camino. Allá se usa mucho la pizza cuando sobra, siempre sobra, porque uno ya que amasas mucho. Y después al otro día fría, Mm, lo más rico que hay. sí. ¿Qué puedo hacer ahí, ¿Te no? lo sostengo? Bueno. Después vamos a probar a hacer el budín. Vamos a seguir rodando. Bueno, pero hay que aprovechar lo que la naturaleza da. Es verdad. Estamos aprovechando la rúcula. Si te da limones, hace limonada, ¿no? Algo así. ¿Y hacen ustedes limonada? Sí. Sí. Muy seguido. ¿Eh? No va a medir el agua con la cucharita. ¿Ya estaba medida el agua acá? ¿O mediste con la cucharita? No. Ah. Mira, dice que venden acá también levadura en barra, pero las venden donde venden materias primas o donde se venden los insumos para panadería y pastelería. Igual con levadura seca sale... Mira, Mar, Carlos Carreira te tiene fe. Puso, no sé qué están preparando, pero espero que les quede rico. Bueno, gracias. Estamos tratando de hacer pizzas. Gustavo Nis dice saludo para mi hija Sofía. Saludos, Sofi. Acá me están pasando... Acá Gaby está pasando otra receta de... Otra más. Sí, yo me anoto todo. Esperen que la copio y la pego porque no las quiero perder. Así ya... Después les cuento a ver cómo sale. A ver. Ahí ya. Mucha cantidad para amasar. ¿Necesitas que te ayude? No. Pero es más fácil cuando haces menos... Ah, sí. Bate que bate, te dice. Bate, que bate. ¿Necesitas que te ponga aceite? No, creo que está bien. Bueno, yo quiero ayudar, así que yo ya considero que estoy haciendo la pizza con Martu. Ya le ofrecí Es varias colaborativa. veces. Sí. A ver cómo sale. No puedo evitar querer cambiar la cámara para que se vea el amasado. Para que se vea el amasado. Móvela, ¿eh? Creo que va a dar la señal. Viste que a veces cuando la moves y no hay... Pero acá puede. me parece que hay buena señal, así que... Está David. Hoy venimos con más producción. Oye, mira, David vino, puso la luz, maneja la cámara. Todo. Tenemos escenario. Lo mismo pueden hacer es ir a seguirlo, ¿no? Y sí, vayan ahí, @mi casita nomada. Instagram, YouTube. No era la intención promocionarme, pero... Pero ya que Vale, estamos, sí. me preguntan quién hace la salsa de tomates. La salsa El mercado la hizo porque compramos la hecha. compramos la hecha.
Ya con la No va a salsa haber. estaba bien, sí. No va a haber salsa casera. Saludos desde Guatemala. Feliz año con mi esposo. Ah, ese ya lo leímos, comiendo tacos de birria. Me fui Fuiste muy para arriba. sí. Es que es difícil, Mar, la verdad. Viste, no es tan fácil manejar los comentarios. Yo digo a veces, ¿cómo se le va tanto los comentarios? Y no está fácil. Ay, mira, Mar. Acá Marcelo nos dice que revolees la masa así. No, Hasta no, el no. techo. Es un nivel muy pro. Yo me animo. Sí, aviéntala hasta el techo, no pasa nada. Yo me animo. Ya hay salsa. Ya. No, pero esa después igual. Porque ahora hay que dejarla tapada Ahora hay que esperar. y que infle. Después hay que cortarla en la cantidad de pizzas, volverla a dejar un poquito más y después recién se estira. Y después. Cuidado, Mar, la mesa. Ay, perdón, es que Le tengo que está- amasar. Ahí está. Dicen que hagamos un video mañana para saber cómo salieron las pizzas. Mañana en teoría vamos a estar recorriendo, así que no creo que hagamos Probando vivo. el mejor desayuno del mundo. Así que, si no llueve, ¿no? Si no llueve. Mira, ¿cómo la desveló? Mira, dicen, te tienen que llamar. Creo Sí, que ¿no? está bien. Ahora hay que dejarla así, mostrarla a la cámara si quieres. Mira, quedó así. Si esto está bien hecho, ahora cuando lo vayamos a ver tiene que estar como por acá arriba después. Bueno, dice Masterchef Argentina, Mar, te tienen que llamar. No, me conformo con... Sí. Cocinando con Martu, Mar, dicen. Acá Enrique Medicina. Haciendo pizza en vivo, cocinando con Martu. Mirá, Martu Chef. Y yo estoy Alguien aprovechando... puso Martu Chef. Acá Marcelo nos puso Martu Chef. Te Estoy queda bien, aprovechando- Martu Chef. Sí, estoy aprovechando de que en Blanquita nunca hay lugar para hacer esto. No, hacemos bastante pocas veces pizza, la verdad. ¿Eh? Hacemos bastante pocas veces pizza. Pero bueno. No vamos a esperar hasta que leve. ¿O No, sí? no creo. no. Porque va a tardar un montón. Pero en Instagram les vamos a mostrar cómo salieron porque ahora hay que esperar. Cambié el vivo, jaja. Ahora vamos a las recetas, dice Catalina. Es que a ver, hay que comer, hay que alimentarse, gente. Ya que no se puede viajar, hay que alimentarse. Hay que paliar la tristeza con algo. Distraerse. Mirá, acá Carlos Carreira dice que tenías que mirar más a la cámara, como en los programas de cocina en vivo. Es que bueno, no soy Masterchef, chicos. Fue una pizza para compartir nada más. ¿Le pusiste el aceite? ¿Sí? ¿Te imaginas? ¿Sabés ¿Te que olvidaste? cuando estaba amasando, en un momento dudé si había puesto o no El aceite. el aceite, pero no, le puse 4 cucharas. Ah, bueno. Creo que está bien para lo que... Para lo que va. Sí, para las proporciones y eso, así que sí. Ah. Son 2 horas de vivo, se pasó volando, Sí. ¿no? Sí, llegaste justito, la verdad, a hacer la pizza. Salsa de caja no, dicen. No, hacemos poco, bastante poco, dije yo. Que muy poco. Hacemos muy pocas veces pizza. Hacemos más tarta que pizza. Porque la pizza, cuando vivíamos en una casa, la podíamos congelar. Entonces, como hacíamos para los dos, hacía 1 kilo, congelaba 2 pizzas y comías otro día. Pero. En Blanquita no tenemos congelador, entonces si hacemos pizza es más complicado dividir la receta y... claro. Pero vos hiciste la otra vez. Sí, cada tanto hacemos, pero no hacemos mucho. La tarta nos gusta más cómo sale. Mira, acá me dicen la salsa que le tengo que poner cebolla, tomate y ajito. Picado, chiquitito. Y chao, no voy a hacer mi pizza casera. Yo con royal, aceite, agua, me dio hambre. Ay, sí. Bueno, a ver, te No, despertó hambre. le puso sal Martu a la pizza. Sí, le Sí, puse. le puso sal. No me salvé por si queda muy... Prefiero agregar después que... Estuvimos todos ahí atentos a que no se olviden las cosas. Qué bueno que haya modo lento a los comentarios. ¿Quién sabe cómo ponerlos? De Ah, caja todavía, no pero sé. de ketchup ni locos. No, ketchup, no le vamos a poner ketchup. No, salsa de tomate. Salsa. Puré de tomate, pero de cajita, ¿no? Sí, Hecho... y en la cajita está el dibujo del tomate y la cebolla. Bueno. Y el ajo. Así que Eso es oficial. eso es como que ya lo tiene, ¿o no? Y no la jugamos. David el otro día hizo toda la salsita casera para... Nosotros fuimos a la fácil, la verdad, pero bueno. Bueno, lo difícil fue en el... Yo compré... Bueno, se compraron los totopos. Claro. Entonces... Bueno, nosotros hicimos... Ajá. La próxima hacemos entre los dos. Sí. Uno hace la masa, el otro hace... Y ahí nos queda todo casero.
Bueno, creo que no nos quedó ningún comentario para hablar, ¿no? No, yo creo que yo creo que alguno quedó sin leer porque Bueno. cuando empezamos a mover todo no llegué a leer todo. Pero no sé. O sea, que dicen la levadura se pone con azúcar y agua tibia para que ahora también se puede. Sí, pero ya lo Es habías otra tirado. forma. No, pero es otra forma de hacerlo, igual, no es que. Marto, le pusiste un poquito de amor a la masa. Mucho amor le metí a eso. Fue con amor. Janelli se comió sus bizcochos, pregunta por acá. No, por recién llega a trabajar. Todavía no. Ah, Está descansando. Que encima hoy arrancó súper temprano. Sí. Nosotros recién nos levantamos y ella ya estaba lista para irse a trabajar. Así que bueno, en Instagram ahora les contamos cómo salen las pizzas. seguimos en Instagram, sí. Seguimos Vamos a en cortar el vivo Instagram. acá. Gracias a todos por haberse sumado, por haber compartido el primer vivo del año. Y nos veremos el miércoles en un próximo video. Nos vemos, gente. Ahí lo tengo que parar eso. Sí. Porque está con el celular. Chin, chin. Y a 2 horas justo. ¿2 horas justo? Es verdad, tenés razón, 2 horas de verdad. Justito. Redondo.